Suscríbete a la Panterita. Francisco López. Buenos Hola, días. niño, ¿cómo te va? Buen día para todos. Víctor Villalba, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenos Buen día, días. saludos para todos. Germán Cafa, Niño, muy bien, buen ¿cómo día estás? para Buenos todos. días. Profe Carlos Quise, ¿cómo estás? Buenos días. Hola niños, saludos a todos. Partido caliente ayer en Luque. Debut para un árbitro que venía en la semana de hacer en principio un partido, creo que para ustedes, Pancho, bueno, Recoleta Cerro, pero Cerro. lejos de la intensidad de lo que uno piensa a veces, Sí. también de la situación de Luqueño. Sí. Yo ayer lo charlaba, en privado lo voy a decir con Germán, Sí. y le decía, creo que no era el momento, segunda rueda, torneo clausura, partido caliente, hay momento y momento para hacer debutar a un árbitro. Además, No sé qué dice opinan, que ¿no? la- En algún momento tiene que estar, pero se le enredó un Sí, poco. pero además- Y él también no se plantó, hay momentos donde él le retrocedía al jugador. O sea, a veces plantate y quedate. Tenían que entrar una especie de casco azul en los árbitros asistentes para tratar de calmar alguna situación. Sí. Y decía Pumpido que mucho del partido, Sí. su propio cuarto árbitro, El cuarto le árbitro, fue dirigiendo que el se juego. apoyó mucho en el cuarto árbitro. Yo vi por partes del partido ya después, porque tengo que reconocer que a esa hora estaba con otro deporte. Pero después viendo no solamente el compacto, sino también un poco más extenso, Sí. muy dubitativo. Excesivamente Álvaro Jiménez. dubitativo. Sí, Álvaro Jiménez, que venía de un partido sin presión. Y semana. encima se le suman estas jugadas que son de polémica, de Luqueño se siente perjudicado, y según incluso lo escuché al propio Daniel Rodríguez, decía, nosotros somos el equipo más perjudicado en todo lo que va del año, y van a presentar o van a estar poniendo añadiendo eso a una protesta, que es lo que está preparando Luqueño. Rodrigo Rojas, y después seguimos con las opiniones aquí de los compañeros en la mesa. Les saludamos a Rodrigo a estas horas en Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Te saluda Jorge Sosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo. Ya en el día después te tocó ver un poquitito las imágenes, la situación, partido caliente, cómo se presentó el juego, la adición allí que se fue extendiendo también hasta que llegó sobre el final el empate de General. Sí, una pena todo por cómo se lleva. Primero por la expulsión, que fue una jugada. A mí lo que más me indignó del árbitro es que él vio la jugada, porque normalmente el VAR te llama cuando el árbitro no ve la jugada. Él vio y ahí me dijo en el momento que no fue ni falta, que él vio que era inevitable, que yo tenía que bajar el pie en algún lado, yo había girado, y obviamente que le piso, eso es innegable, ¿verdad? Pero cuando el VAR le llama, obviamente en cámara lenta, como vas a jugar juego grupo grave, si te ponen en cámara lenta, te adelantan, te atrasan, entonces es como que ya lo inducen al árbitro a que tome una decisión cuando él en tiempo real vio y consideró que no fue ni siquiera falta porque había cobrado lateral. Y después está otra vez el tema de que en jugadas similares hay criterios distintos, ¿verdad? Porque coincidentemente en fechas muy consecutivas se dieron situaciones muy parecidas, ¿verdad? Porque a Bro, por ejemplo, le expulsan por algo parecido, y el partido pasado Olimpia a Derli no le cobran el penal y ni le llaman para ver por una situación también idéntica. Entonces ahí es cuando ya te hacen dudar de muchas cosas y te hacen pensar mal, y después el trámite en sí, después todo el segundo tiempo también fue muy llamativo, ¿verdad? Como los errores siempre dan para un solo lado. Y bueno, aún así los compañeros hicieron un gran esfuerzo, y en la última del partido que nos quedamos otra vez sin la victoria. Rodrigo, y yendo a la jugada tuya de la expulsión, inclusive vos estás de espalda al jugador de General, nunca lo ves, y cuando girás para disputar el balón como que te lo encontrás, o sea, ni siquiera, o sea, yo siempre digo, y ayer lo escuchaba a tu entrenador y coincidía con él, de que si jugaste aunque sea un partido con tus amigos en un campito, vos sabés que al girar vos te chocás con una persona y imposible tener la intención de ir a lastimar o de cometer esa falta en la cual te expulsaron, porque para mí, en mi opinión, es totalmente accidental. No sé cómo lo viste vos. Mira, o sea, ahí en el medio, Germán, muchas veces tenemos roce, o a veces puede llegar tarde. La intención entiendo que no se juega, pero en este caso ni siquiera yo le piso con el lado que yo no disputo la pelota. Yo con mi derecha gano la posición, y al girar en mi pierna de apoyo que estaba en el aire, y al bajar esa pierna de apoyo es que le piso, ¿verdad? Correcto. Y es inevitable por el hecho de que primero yo estoy girando, y o sea, yo disputo
con la otra pierna y mi pierna izquierda tenía que pisar en algún lado y yo ya tenía el control de la pelota y obviamente que no pude ver dónde pisé, ¿verdad? Pero bueno, son situaciones de juego que vos decís, está bien, el árbitro no vio, le llama al VAR y bueno, considera que es juego, ¿verdad? Pero el árbitro vio y me dijo que cobró lateral porque no consideró nada, ni siquiera para una falta, y después no tiene la personalidad para ratificar lo que él vio en tiempo real. Entonces ahí es como que ya te hace dudar, ¿verdad? Y bueno, yo le pregunté, ¿verdad?, qué vio. Pues yo me fui a preguntarle qué vio, por qué cambió de opinión, y ya no me quiso decir nada, porque ella, a partir de ella le sobrepasó el momento, le sobrepasó el partido, y era lógico, ¿verdad? A un chico que, no sé si está el chico, pero que le daban su primer partido en primera, en un partido donde, no un partido más, un partido donde final Caballero se jugaba el tema del descenso, nosotros también ahí atrás tratando de salir de la parte de abajo de la tabla, por el Carnaval 2 de mayo por la cuarta posición en el tema del acumulativo, o sea, un montón de cosas nos jugamos para que le pongan a alguien sin experiencia que no está todavía preparado para primera división, ¿verdad? Rodrigo, ¿y ustedes los jugadores cómo lo percibían al árbitro dentro del campo de juego? Porque uno mirándolo de afuera veía como que estaba con dudas, como que le faltaba ese manejo de partido, sobre todo cuando empezó a partir de la jugada del penal, como que ahí empezó a entrar en dudas él y hasta momentos los líneas se metieron como a parar para que ustedes no le protesten, y eso es algo que no se ve habitualmente, y coincido contigo de que para mí no estaba preparado para esta clase de partidos. ¿Cómo lo sentían ustedes dentro del campo de juego a él? Y cómo se veía para afuera también, nervioso, jugadas muy... Tuvo la mala suerte que también tuvo jugadas muy polémicas donde él tuvo que tratar de mantenerse en lo que vio y el tema del VAR le hizo cambiar 2 veces de decisión y las 2 veces fuimos perjudicados nosotros, y después en el segundo tiempo ya me tocó verlo desde afuera y también, ¿verdad? Muchas veces el cuarto árbitro le tuvo que ayudar en pequeñas decisiones como laterales que eran muy claro que cobraba para General Caballero y después le decía que no, porque en línea tampoco le ayudó mucho de ese lado. Y bueno, que una pena porque este campeonato está siendo muy muy difícil en ese aspecto, ¿verdad? Y no solo somos nosotros los que nos estamos quejando, ¿verdad? Es algo más general. Ustedes mismos también suelen escuchar que están hablando del tema de arbitraje y es una pena porque se le da todas las herramientas, tienen el VAR, tienen todos los motivos para equivocarse menos y parece que ahora se equivocan más. Rodrigo, yendo a la jugada en sí otra vez, cuando vos pones el pie y te consulto por la intensidad, por una interpretación arbitral nomás o por reglamentariamente un poco el argumento que encuentro del otro lado, te hago la consulta, te pudo haber condenado de que vos fuiste el que decide moverse y ataca el movimiento, ataca el espacio y él se queda parado, y la intensidad te consulto cuando sentís el pie del rival, porque uno sabe en qué intensidad mete, en qué intensidad va. ¿Era mediana, normal, una disputa normal? ¿Cómo lo viste vos desde ese punto de vista? ¿Cómo lo sentiste más que nada? Y en la intensidad te puedo decir que como yo no disputo con ese lado, es la intensidad de bajar el pie nada más, o sea, no es una intensidad de disputa del balón porque yo con la otra pierna gano la posición del balón. Esa era mi pierna de apoyo que baja cuando giro. Entonces, a lo que cuando uno juzga la fuerza desmedida, que creo lo que tomo en cuenta, la imagen la tienen que mostrar en tiempo real, y cuando le mostran en cámara lenta, ¿cómo vas a jugar una violencia desmedida si es totalmente distinto, ¿verdad? Ahí es lo que yo le pregunté al árbitro, ¿verdad? Porque si él vio y él me dijo que vio y no consideró falta, que era una situación normal de juego, así mismo me dijo en cancha antes de que le llamen del VAR, y después cambia y no me explica por qué. Ahora pues le pregunto yo, ¿por qué cambiaste de opinión? Y bueno, ya estaba sobrepasado y tampoco había mucho más que decir porque la decisión ya no la iba a revertir. Después vos, en algún momento cuando te vas expulsado o después intentaste de vuelta hablar con él, ¿o ya no?
Ahí en la cancha sí, pero después ya no. Después ya imposible, después no pudo salir él tampoco, había más gente que quería hablarle de otra manera, por así decirlo. Rodrigo, decía el presidente Daniel Rodríguez de que Luqueño fue el más perjudicado en todo el año en cuanto a temas arbitrales, a decisiones arbitrales. Vos que estás ahí adentro de la cancha, ¿lo ves así también? Sí, o sea, notamos que se equivocan mucho, ¿verdad? Muy pocas veces a favor nuestro, ninguna vez creo. Pero es algo muy general también, ¿verdad? Algo muy general que pasa a nivel campeonato. Estamos pasando por un mal momento en ese sentido y es una pena porque dificulta mucho para que el campeonato mejore, que es lo que todos queremos. Y son aspectos que es imprescindible de que se pueda mejorar. Mirando lo que se viene a partir de aquí, Rodrigo, llegaste a hablar con la gente del club, a ver si se pueden reducir o no la pena, teniendo en cuenta la capitanía. ¿Vas a hablar con el presidente? A ver si que se puede presentar alguna nota, algo, videos, o es difícil esto. Y no hay mucho antecedente de que se cambie la decisión, por más que uno tenga razón, ¿verdad? Para la gente es muy difícil que puedan admitir que se equivocan y bueno, tenemos que aceptar, ¿verdad?, la sanción que nos corresponde a ese tema también de por ser capitán, que te den un partido más en el único lugar en el mundo, no tiene ningún sentido que te castiguen por ser capitán, ¿verdad? Eso es algo que no tiene ninguna explicación. Vos jugás Copa Libertadores, Sudamericana, eliminatoria, todo, y al capitán le da la misma sanción que a cualquier jugador de campo, pero bueno, eso también es algo único, ¿verdad?, que tenemos. Aprovechando, Rodrigo, siempre charlamos contigo de lo que es inclusive lo extrafutbolístico, pero que tiene que ver también con ustedes, con el mundo fútbol. No sé si observaste ya la movida que están haciendo los jugadores de la intermedia, de la B, de la C, con lo que podría llegar a ser la reglamentación del próximo año en la categoría intermedia de la B. No sé si estás al tanto, y tu opinión también de este tema del sub, que solo pueden pasar 5 inicialmente. Llegaste ya a hablar con algún compañero, el otro día hablamos con Sasá, dijo que se iban a comenzar a movilizar también los futbolistas. Hubo una protesta ya en los 2 partidos iniciales de la intermedia, los primeros minutos no jugaron, era toque de balón nada más al comienzo del partido, por ejemplo. ¿Cómo ves este tipo de decisiones, si es que se termina por confirmar del lado futbolista? Siempre te conocimos muy crítico también en estos casos, Rodrigo. Y no es para nada bueno, ¿verdad? Porque muchos colegas dependen también de esa categoría y se les estaría quitando posibilidad de trabajar por tener fecha de vencimiento, por así decirlo, y son una serie de decisiones que están afectando muchas veces, ¿verdad?, para mejorar el nivel y qué sé yo, ¿verdad? Acá nosotros estamos sufriendo todavía en primera el tema del reglamento, que está todo es prácticamente unánime, el pensamiento de que no es algo positivo, que ha sido demostrado desde que se implementó hace más de 10 años y no se cambia, ¿verdad? O se intentó cambiar 1 o 2 años y después se volvió a lo mismo. Y es difícil, ¿verdad? Ojalá que se pueda rever para los que tienen y dependen de jugar en intermedia, en categoría de ascenso, porque el fútbol, digamos, es un trabajo para muchos y no tendría que ser, no tener fecha límite, ¿verdad?, para que los colegas puedan trabajar. Rodrigo, y siguiendo con esta pregunta que te hacía el niño, un jugador con una trayectoria tremenda como la tuya, un hombre experimentado, ¿ves que como que le están facilitando el camino a los jóvenes, como primero en primera división, con esa ley del sub-19, ahora en el ascenso, que no pueden pasar los 23 años, solamente 5 jugadores? Como que le están haciendo todo muy fácil, y cuando antes uno era joven había que ganarse el lugar a base de esfuerzo y de talento. ¿Qué opinas? Yo desde que llegué a Cerro en el 2015 me vengo hablando de lo mismo, ¿verdad? De que me tocó convivir año tras año con el tema del reglamento y con los chicos mismos, y al final los chicos terminan sufriendo el reglamento, ¿verdad? Más que tenerlo como algo favorable, porque
terminan compitiendo entre ellos en lugar de competir con el que tenés que competir en el puesto que un compañero, porque teníamos, qué sé yo, a veces tenía un lateral derecho y un enganche, y ya por el reglamento le condiciona al técnico, y si tiene que hacer un cambio por uno o por otro, en realidad tiene que hacer dos, y a través de los años termina siendo mucho más perjudicial, y los ejemplos son muy claros, ¿verdad? Los jugadores que han surgido, que han salido a base del reglamento, la mayoría le tocó tener que reponerse al reglamento, y le costó 1 o 2 años, en algunos casos más, para volver a hacerse un lugar en primera, o pelear un lugar, o la parte psicológica también. Esto es muy difícil, ¿verdad? Porque también nadie se pone a pensar en ellos cuando pasan la edad y quedan relegados, y piensan que por tener 20 años, porque ahora te ponen esa edad, ¿verdad? Tienes 20 años y no jugás por el reglamento, ya no jugás más, porque tienen eso en la cabeza. Entonces eso les juega mucho en contra, quieren hacer todo bien en esos partidos que les toca, porque piensan que después ya no van a tener la oportunidad, y que de hecho no la tienen más, ¿verdad? Pero se están apurando esos procesos que cada jugador madura en una edad distinta, ¿verdad? Cada jugador tiene su propio tiempo de maduración, y si uno le da las herramientas correctas, yo creo que va a ser mucho más favorable a imponer minutos, porque lo que está haciendo es afectar la calidad de competición, que es lo que se está viendo, ¿verdad? Un gusto como siempre, Rodrigo, charlar contigo, muy amable. Dale, abrazo. Igualmente, Rodrigo Rojas, jugador del Sportivo Luqueño Darío. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo. O sea, Abracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Este domingo 3.700 millones con CNT. Salen 440 millones en premios. Una Toyota Prius, el poderoso, suma 2.200 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Carlos, teníamos pendiente anteriormente el tema de arbitraje, y también si te dejaste observar allí la imagen de la acción de Rojas. No, lo de Rojas es un chiste, punto y aparte, no hay mucho para discutir. La verdad, para ti, para un chiste, o sea, no para vos, tarjeta no. No, qué tarjeta, por favor. Ganó la posición de la pelota. Lo que piensan lo contrario, le doy un abrazo y me sigo viendo fútbol como quiero ver fútbol yo. Ojo que nos van a querer tratar de convencer después de que fue una correcta decisión. No, pero no. Yo lo único que digo es, como vemos mucho fútbol, nosotros lo que tenemos que tener es siempre la misma opinión a hechos similares. Ese es nuestro único compromiso con el que te escucha o te lee o te ve. No hay otro compromiso. Y si uno hace eso, puedes equivocarte en tu apreciación, ¿cuál es el problema? Pero mantener una línea de análisis siempre. Por eso siempre dije yo, no toda pisada es roja. Acá se instaló una época que toda pisada, y después te dicen, porque es encima del tobillo. ¡Mentira! ¿Entendés? Lo otro, cuando planteaste, me parece un tema para tocar que no era momento. Acá hay que decir una cosa, muchachos, no es el momento no pasa por el árbitro. Si lo pusieron es porque creen que tiene la capacidad para dirigir. Si después demuestra lo contrario, la evaluación que hizo el departamento de árbitros fue erróneo. Es decir, vos no elegís ponerle a un chico en la última fecha, en la penúltima o en la primera. Le ponés cuando crees. Independientemente del reglamento, olvídense del reglamento sub-19, claro, que lo explicó muy bien Rodrigo. Digo yo, si lo ponés porque crees que está para jugar, y que vos tenés que saber que es el primer partido, le puede pasar tal cosa, vos a veces te das cuenta, a veces le anunciás a un chico, vas a jugar, y después no lo ponés para que le vaya terminando ese estado de ansiedad que suele pasarle a algunos, y esos son jugadores que todavía no tienen el carácter necesario. Hay otro que voy a decir que juegue, no hay ningún problema, porque ya ve cómo se comporta con los más veteranos, y vos lo vas estudiando. Por eso generalmente todos los entrenadores, cuando le tiene un jugador que le gusta, un joven, un chico, primero lo lleva al plantel principal, después lo concentra y le sigue estudiando, no es que le concentra ¿para qué? No, el técnico sabe que no va a ponerle. Y después le lleva al banco, ahora que hay 23 con más razón todavía, para que se acostumbre, para que sienta todo lo que es un partido, y cuando ve que está preparado, ahí le pone. El mismo caso del árbitro.
No, y si decidieron ponerle en un partido, no importa qué partido sea, pero se decidieron ponerle porque ellos creyeron que ya estaba capacitado y según lo que comentario general fue pésimo su trabajo, ¿no? Quizás se asuma ahí que, por ejemplo, la última prueba fue ese Cerro Recoleta, porque era de los árbitros que más venía cobrando en intermedia, claro, y después le dieron ese partido. En la evaluación que hacen le pudo haber engañado ese partido. Uno de los grandes, en Copa Paraguay. Esa fue su última prueba, quizás. Pero hay que aclarar que uno de los no es de los mejores de intermedia, por eso me llamó la atención. Pero de los que que cobra siempre, sí, porque está todos los fines de semana. Su nivel, yo sigo mucho la intermedia, Víctor, y no es para mí hay mejores árbitros, mejor nivel que lo de él. Lo que pasa es que como había dirigido Cerro Recoleta, quizás ahí se tomaron. Yo digo una cosa, esa es mi opinión, eso no quiere decir que yo tenga la verdad. Claro. Si hay un partido que pita Juan López, yo prefiero no ver, porque me estresa. Porque estoy esperando algo que no corresponde al fútbol. Siempre pasa algo. Y entonces me amargo, porque el fútbol a mí me dio muchas cosas. Y yo quiero ver un partido donde yo disfruto de ese partido. Con Juan López no puedo disfrutar. Y no es de ahora, Viene 10 años, porque ya en primera, 7, 8 años. Y estira las cosas increíblemente. Debe ser una... Y digo más, debe ser una buenísima persona. ¿Sabes que yo anhelo con Juan López? Que sea el cuarto árbitro, que se haga especialista de VAR, no sé, que haga otra tarea, porque no le perjudica económicamente ser cuarto árbitro o árbitro, pero como árbitro no lo veo, puedo estar equivocado yo, pero me da esa espina. ¿Qué quiere que te diga? Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacará, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Pechunaque, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, todos les gusta. Estuvo Ricardo allí con Diego en el estadio Conmebol, que de hecho de paso se vio un césped perfecto. Ya creo que hace poco estuviste jugando allí también y está en muy buenas condiciones. Sí. Viene bien esto también, mientras los estadios se va poniendo a punto como Libertad. Ahí es donde te hicieron los 2 goles, uno de media cancha. Sí, ahí mismo, Carlos. Los goles de González, ¿verdad? Exactamente, es Julio. Iba a hacer un chiste, pero mejor no. Nunca hizo goles en su carrera, me quedó. No, siempre hizo goles. Sí, pero está bien en el campo, todo eso. Ayuda mucho. Impresionante. El vestuario estaba igual, no sé si habrán hecho algo para este partido. Por allí algunos. Y la luz se veía bastante bien. Sí. Creo que se trabajó también, Victoria. Ese era el punto en el cual trabajaron el fin de semana. Que la luz no era muy potente para una transmisión televisiva. Pero se arregló. Ayer estaba bien. Impecable todo. Sí. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudamérica van con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR, Delivery 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Ya conocés los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con el respaldo de garantía de Electropar. No sé si fue el perro de Ricardo, pero estaba ya en línea, Gustavito, después se cortó. No sé si por el ladrido del perro ahí mordió algo, pasó algo. El temporizador, ¿cierto? Vamos a retomar en segundos el contacto. En realidad no entró, pero estaba ya en la espera. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país, innovamos infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, 27 años, toda la vida. Ahora sí, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jorge, ¿cómo te va? Saludos aquí a los compañeros de la mesa. Y vos sabés que no estoy bien por lo que pasó ayer. Realmente a mí me dio mucha pena ver el espectáculo que vimos ayer, todos los que pudimos estar en cancha y los que vieron por televisión o escucharon fútbol a lo grande, por supuesto. Yo estaba escuchando recién lo que decía Carlos y sí, pienso que si vos pones a alguien es porque pensás que está preparado y acá entonces un doble error para mí de parte de Ever Aquino, que lo puso al chico Jiménez, al árbitro Jiménez, y él demostró que fue totalmente superado por el partido, después la presión que tenía de ver Luis López en el bar, que lo llamaba cada rato. Yo cuando empiezo a
a mirar cómo él estaba pitando, dije, bueno, está bien, la vara alta para la tarjeta amarilla, y me gustó porque no cortó mucho el juego, pero cuando se le escapa la jugada del penal, ahí empieza él a tener dudas. Penal que fue penal, y después también la expulsión de Rodrigo Rojas, que yo le pedía ayer a Gerardo que me diga si fue o no, porque para mí, como yo observo la jugada, cada uno tiene un punto de vista diferente. Después de un pase mal dado por Rodi, que quiso filtrar una pelota, pega en el de General Caballero, y como Rodi no reacciona, es Rodrigo el que sale corriendo y gira para cubrir la pelota y gira para poner el cuerpo. Entonces él iba a quedarse con el balón. Yo no veo una mala intención, un picotón para que le quite una tarjeta roja. O sea, a mí me parece ya una locura lo que están cobrando. Lo de Mesa la vez pasada, el jugador de Nacional, no puede ser roja que él meta un empujón, porque esa misma jugada en la mitad de la cancha era falta y ni siquiera la tarjeta. Entonces, si ellos empiezan a cobrar y usan un reglamento de acuerdo a lo que ellos piensan, pero que no es, y después se salen con este chiste, con este verso de la intensidad alta, la intensidad baja, la intensidad media, que arriba del tobillo, que abajo del peroné, que no, si no se ponen de acuerdo no vamos a llegar a nada, y lastimosamente en un campeonato que se está definiendo, porque se están definiendo cosas importantes, quién desciende, quién clasifica, y va a terminar mal. Cada partido va a ser peor, cada partido va a ser más difícil para el árbitro y para los jugadores también. Ricardo, y mirando un poquito ya desde lo futbolístico sobre el final, en un partido que no fue bueno para General Caballero, lo terminó igualando, porque reconoció el propio Humberto García en conferencia que no jugó bien su equipo, pero sobre el final, más en base a fuerza, terminó encontrando que otra cosa empuje ese empate que le sirve mucho para sumar en la zona de abajo. Yo pienso, y ayer comentaba, menciona una anécdota de Bilardo que hablaba mucho de la concentración. Y ayer el gran culpable del empate Deportivo Luqueño es el asistente de Pumpido. De Pumpido. Porque el asistente de Pumpido, en vez de darle la pelota a General Caballero para que el partido termine más rápido de lo que le convenía a un luqueño que estaba muy metido, y digo que estaba muy metido porque hay un lateral que saca General Caballero, que no fue bueno, y el que rompe y sale corriendo es el lateral izquierdo Albornoz a recibir esa pelota o a intentar ir primero a la pelota, que lo consigue y termina en una contra mal ejecutada, pero en una contra al fin, y tuvo poco la pelota luqueño. Y lo que hace el asistente de Pumpido es una locura. Él por su culpa se para el partido, por su culpa la escaramuza. ¿Y qué hizo? Fue desconcentrar a su propio equipo. O sea, una tontería, una payasada del ayudante técnico de Pumpido. Y después el árbitro que da 3 minutos más. Ayer estaba el árbitro lastimosamente para el accidente. Ayer el árbitro estaba para cualquier cosa, se regaló totalmente, se fue totalmente del partido, y me hizo acordar a aquel encuentro. Creo que todos en la mesa tienen buena memoria de ese clásico que se jugaba en el Defensor del Chaco, donde Cerro en tiempo de recuperación hace un gol y pudo haber terminado el partido en ese gol. Sin embargo, Velázquez adiciona de vuelta a 2 minutos y se produce un penal a favor de Olimpia y empata el partido, y nunca más Velázquez dirigió un partido de primera división. Entonces vos decís, hay que exponerse al árbitro, por más que no quiera, porque la intención me parece de Ever fue probar a un árbitro que para él tenían las condiciones, y vos te das cuenta que los árbitros de primera fueron a intermedia y los de intermedia a primera, y en dónde estamos, ¿verdad? Totalmente. ¿Algo más para destacar de lo que fue el juego sumado a la situación del árbitro, que bien decías, se apoyó mucho en el cuarto, en el VAR, el enredo? Las instalaciones estaban en 10 puntos allí. ¿Qué tal todo el terreno? Conmebol hace rato viene trabajando también allí. La cancha está muy linda, porque la cancha está muy linda. Lastimosamente en las cabinas llevaron todos los aires. ¿Te acordás que cada cabina tenía el aire? Cierto. Claro, sí, pasa que no se venía utilizando hace rato, entonces por lo menos las cabinas creería que no, así que es un buen punto para más adelante, sí. Claro, un ventilador ahí, pero bien. Y lo que yo te decía ayer en el entretiempo, porque me preocupé 9 minutos hablando del árbitro, es que no puede ser que cada vez que termine una fecha, en vez de hacer un análisis futbolístico, tengamos que analizar al árbitro. Y fecha tras fecha, Jorge, buscarle la vuelta para decir que el arbitraje está bien. No digo por todos, no estoy generalizando, pero yo creo que lo que ellos quieren es decir
señores, todo está bien. Cuando vos escuchás la devolución de los árbitros, la correcta decisión, te quieren vender algo que vos sabés que no está bien. Y ustedes tienen la gran ventaja, fútbol grande tiene la gran ventaja de tener a un exjugador como Carlos, campeón del mundo, campeón de América, técnico de los dos grandes en su momento, técnico de la selección, y lo tienen a Germán también, que es tu arquero, y que puede aportar muchísimo, porque el jugador sabe que hay jugadas que te quieren decir que está bien, y vos que jugaste en el barrio, porque nosotros jugamos en el barrio, o en el EXA de algún colegio, te das cuenta que no puede ser una sanción con tarjeta amarilla y menos con una tarjeta roja. Entonces, que te quieran vender eso está feo, está difícil. ¿Mensaje especial para la línea especial de la mesa o digo nomás? No. En mi caso tengo 4 títulos en el EXA, poquito pero tengo. En el torneo del ciclo tengo 2. Fichaje en Cerro Coral, Lambaré de fútbol de salón también. Ahí no logré título, pero sí jugué en la juvenil en su momento. Creo que era sub-20 a la categoría. No pasé 3 partidos después, una lesión me dejó fuera. Pero pasé también, por lo menos, Ricardo, para quién el mensaje directamente. Por ahí no pisamos un estadio en Colombia como Germán, no levantamos la copa como Carlos, digo, no va por ahí un especial mensaje. No, mensaje para nadie. Yo respeto muchísimo a todos los que están ahí. La ventaja que se tiene es tener a un exjugador, a un técnico, a un campeón del mundo como Carlos, que te puede aportar muchísimo, y a Germán también, y de paso quiero agradecerle a Germán, que ayer estuvo colaborando mucho con la transmisión, me pasó varios datos importantes, al igual que Gerardo, por supuesto. Estamos para eso. Tiene la doble función, ¿verdad? Gerardo tiene la función de buscar la información para pasar permanentemente en coordinación, y hay veces que se le puede escapar una jugada. Entonces agradezco mucho la colaboración de Germán Capa, y eso realmente nutre. Yo no voy con mensajes para nadie, no me gusta. Sí, este es un Ricardo Mendoza diferente, ¿será? Sí. Todo lo atiera. ¿Cuándo voy a decir él? Creo que no está en su casa, porque no se el perro de fondo. No está el perro hoy. Estará relajado este muchacho, todo maravilloso con todo. De repente uno se toma por aludido y puede terminar en una discusión. No pasa nada. Y lo que yo quiero realmente es que podamos analizar cómo tiene que ser, Carlos. Yo creo que a vos te escucho y comparto muchas veces, o casi siempre, lo que decís en la jugada. Y ayer, cuando terminaba el partido, me bajaba de la cabina y lo encontré a Arnaldo Espínola, y lo encontré a Marcial Garay, y a JJ Gómez, también el colega, y estuvimos hablando de la jugada, y ellos te dicen, esto pasa 100.000 veces en una práctica de fútbol, esto pasa 100.000 veces en la cancha, no se puede cobrar roja, o sea, no se puede sacar una roja por una jugada como la de ayer. Es algo que estamos llevando mal, y asusta realmente que cada vez que vos te vayas a disputar una pelota y llegues tarde, tienen que hacer tarjeta roja. Para mí no está bien eso, no está bien, y estamos desnaturalizando mucho lo que es el fútbol. Y lo más triste, Carlos, compañero, que es lo que hizo Meta la vez pasada, usar el físico, llámese brazo contra espalda, hombro contra espalda, está bien, pero después salimos nosotros, hablo de los equipos paraguayos, nos tocan, nos tiramos, y el árbitro no cobra. O sea, estamos haciendo un fútbol muy live. Estamos tratando de cobrar contacto, y el contacto va a existir siempre en el fútbol. Entonces creo que también es una línea que deberían de solucionar. Totalmente. Gracias, Ricardo. Hasta una próxima. Vale. Allí está Ricardo, que estuvo ayer en el partido de Luqueño General, que finalmente fue 1-1. Después vamos a meternos también lo que pasó en Pedro Juan, segunda derrota consecutiva y triunfazo. Hasta las lágrimas, Roberto Torres ayer, no sé si ya una de esa parte, porque creo que tenía también ya la situación de desahogo ahí encima porque varios partidos jugaba bien Sol, pero no podía ganar, estaba allí que no podía, y solo al final lo terminó ganando, y volvió a tropezar en su casa 2 de mayo. Antes de irnos de Luque General, a pesar de todo lo, para mí, mal lo que hizo el árbitro, algo importante y bueno que hizo el VAR fue darle el tema del penal a favor de General. Porque el árbitro no había cobrado penal, y en la primera imagen que muestra Tigo, digo penal. Y ahí yo, cuando le digo, porque Ricardo no veía, dice que separaba a la gente y le tapaba la visual de la cabina. Se llenó. Digo, Ricardo, es penal, y le paso la imagen y se ve el golpe, y ahí el VAR da el penal. Yo claro que no vi el partido, vi los últimos minutos, y a mí me asusta, cuando vos estabas con 10, ¿no? Sí. Que Luque pierda la pelota
y que le dé tanta comodidad al rival para levantar el centro. Ah, terrible. Es una cosa, Sí. vayan Encima todo metido adentro, Carlos. Sí, pero nadie salió a disputarle. Está bien, la pelota. pero si ustedes ven dónde cae la pelota, Sí. había 3 jugadores de General Caballero Solo. o 4 y uno Sí. de Luqueño, pero ese ya en el área. Sí. Pero Ahora, Carlos, el que quiera observar, si tiene YouTube a mano, puede ingresar. Estamos repasando las imágenes. Canal Ahí Monumental está el juego del AM 1080 o canal Aire Digital 18.3. Ahora repasamos las imágenes, igualmente lo que estás comentando, Carlos. No, yo vi esta parte y dije, me asustó porque había uno, creo que era Benítez, parado. Sí, yo estoy de acuerdo, no vas a llegar, pero andate encima con todo, no para pegarle Claro, nada. para disputar, para taparle, para molestarle. No, para apurarle. Claro. Porque entonces el que tiró el centro paró la pelota, retrocedió y el Tranquilo. partido se estaba jugando. Sí. Es decir, no se puede si vos estás con 10. Con 10 tenés que redoblar tu esfuerzo porque se supone que te vienen a empatar y está por conseguir, además por las necesidades que tenés. ¡Ey! A un poquito de rebeldía hay que tener. Sí. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibetela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-227-3708. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Bastante enojado, molesto el presidente de Luqueño, Daniel Rodríguez. Vamos a escuchar en minutos, en segundos, al presidente de Luqueño. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Clásico Villec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Vamos a después meternos en lo que es el partido también de 2 de mayo Sol de América. Allí también como que le complicó un poquito la expulsión en los últimos minutos a la gente del 2 de mayo. Daniel Rodríguez en segundos. Para vos que estás aquí, para allá que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Con la última tecnología de control de suciedad, Shell mejor por lejos. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Tener tu casa propia ya es una realidad con Bancop. Tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancop crece desde la raíz. El presidente de Luqueño hoy con Arturo en día a día. Daniel Rodríguez a continuación, bastante molesto por el arbitraje en el último juego. Son muchas jugadas realmente. Este árbitro o el cuerpo arbitral ha demostrado incapacidad técnica desde el inicio del partido, y hay jugadas puntuales donde demuestra claramente de que bueno, el Deportivo Luqueño fue perjudicado en todo el partido, Arturo. Tremendo arbitraje, pero tremendo. Ahí tenemos arbitraje. Imágenes. Vos no estás viendo la televisión. Ahora pongo, Arturo. Espera un ratito, vos me dices cuando ponés y retrocedemos otra vez porque... Ahí estoy viendo. Ahora, estoy contanos viendo, contanos y le decimos a la gente urbana. Falta Rodrigo, contanos. Bueno, mira, esta es a los 15 minutos del primer tiempo, falta contra Rodi, no cobra amarilla. ¿Y por qué es una jugada relevante, Arturo? Porque después le saca amarilla al número 24 al Lescano, ¿verdad? Y tenía que haber sido una segunda amarilla. Y bueno, y el árbitro dejó pasar esta jugada como una falta normal, y bueno, después viene Arturo en el minuto 21, esa sí es una jugada trascendental relevante, donde, bueno, todavía continuamos con la jugada de Rodi Ferreira. Esta es una jugada amarilla. Mira esta, Arturo, minuto 21, Fernando Benítez, ¿quién le comete la falta? Pablo Ayala, ojo con este nombre, el número 30.
le sacan amarilla. Fíjense en la jugada, Arturo. Pero sobre el gemelo de Fernando Benítez, de pleno impacta sobre el gemelo de Fernando Benítez. Jamás fue llamado por el VAR. Esta era una jugada de roja directa. Sí, estamos viendo. Tremenda jugada de frente. Mira cómo impacta, Arturo. Sí, estamos viendo, viendo. Bueno, Pablo Ayala. ¿Y por qué hablo de Pablo Ayala? Porque en la jugada de la expulsión interviene Ayala. Interviene Ayala, claro. Este jugador ya tenía que haber sido expulsado en el minuto 21, Arturo. Mira, de pleno en el gemelo. Y acá es una jugada donde ¿quién tiene el control de la pelota? Rodrigo Rojas. Entonces, el pie de apoyo de Rodrigo Rojas, lógico, tiene que impactar en el suelo, ¿verdad? Impacta por el pie de, justamente por Pablo Ayala, que tenía que haber sido expulsado ya en el minuto 21. O sea, acá hay un control de la jugada de parte del jugador del Sportivo Luqueño. Entonces, lógico que el jugador del Sportivo Luqueño tiene que tener su pie de apoyo, ni siquiera lo ve, él gira, y bueno, y termina siendo expulsado. Entonces, ¿cuál es el criterio, Arturo? ¿Cuál es el criterio? Pero el VAR presidente, el VAR fue el que le llamó. Y bueno, y fíjate, Oscar, y en la jugada del minuto 21, donde Pablo Ayala impacta directamente por Fernando Benítez, el VAR ni lo llama. Y en claro, esa hace jugadas comparadas similares, con una sí, con la otra no. Porque viste que a veces no juzgan la intencionalidad o no, sino el hecho en sí. Y en ambas jugadas uno ve que evidentemente existe un pisotón, ¿verdad? Pero vos lo que decís, entonces, ¿verdad? Así es. Yo entiendo así. Correcto, Oscar, pero este jugador ya no tenía que estar en cancha. Este jugador, mira lo que es, en los gemelos de Fernando Benítez. O sea, esta jugada fue antes de lo de Rodrigo Rojas. Claro, a los 21 minutos. Este jugador ya tenía que haber sido expulsado de la cancha. Ya nos habían cobrado un penal. Ya tenía que haber sido expulsado. No pasó absolutamente nada. Es increíble, Oscar. ¿Y qué van a hacer ahora? Estas son las jugadas puntuales, la del penal Aguilar. Ahí no tenés objeciones. No, ahí no hay objeción, Arturo, pero acá es tremendo. Fíjense cómo impacta directamente en los gemelos de Fernando. Bueno, ¿y qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Porque después le echan jugador por una agresión al pasapelot. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer una denuncia ante el tribunal. Esperemos que realmente tomen cartas en el asunto, porque no solamente es esto, Arturo. Estamos hablando de muchísimas jugadas. Saque de costado que tenía que ser a favor del Sportivo Luqueño, pero así saque de costado evidente, cobraba a favor del General Caballero, tiro libre inventado a favor del General Caballero. Pero estoy hablando de situaciones terribles, ¿verdad? Que nosotros hacía las apuronas, imagínate, 103 minutos se jugó el partido. Disculpame, Daniel, el gol de descuento viene ya pasando ciertos minutos. También hace reclamo que se paró el partido, pero no era para agregar tanto. Pero ¿y quién para el partido justamente por una jugada mal cobrada por el árbitro? En esta jugada que pasaron, el árbitro ve de frente la jugada, ni siquiera le saca la amarilla a Romero. ¿Y por qué de vuelta es relevante? Porque después termina sacándole otra amarilla a Romero. Tenía que haber sido expulsado. La misma situación que pasó con Lescano. La mismísima situación, ¿verdad? Entonces, son jugadas trascendentales que incidieron directamente en el partido, Arturo, pero directamente. Fíjense, acá 3 minutos adicionan. 9 minutos jugamos nosotros el segundo tiempo, Arturo. Y Luqueño es un equipo que nos está acostumbrado a hacer pasar horas. O sea, es tremendo todo lo que hay un disgusto generalizado con el arbitraje de Daniel Rodríguez, presidente Luqueño. Estamos con Azul y Oro, dicho sea de paso. En duple nos dice Infanto y estamos con Urbana. ¿Qué van a hacer ustedes? Inmediatamente la nota presentada. Fue el debut de Álvaro Jiménez como árbitro, dicho sea de paso, Daniel. Y bueno, y es Arturo, yo realmente ya no sé qué hacer. Yo me ratifico en lo que dije en distintos medios. Para mí, Sportivo Luqueño es el equipo más perjudicado del fútbol paraguayo con relación al arbitraje. No voy a juzgar si eso es intencional o no, pero no puede ser que siempre haya una equivocación en contra del Sportivo. Ayer le encaraste al árbitro, Alvar, ¿cómo fue? ¿Qué pasó terminado el partido? En la calentura del juego.
No, le dije que nos perjudicó, Arturo. Le dije que nos perjudicó, nosotros nunca vamos a hacer, pero uno tiene que descargarse, ¿verdad? Y aproveché y le dije que eso, ¿verdad? Que le perjudica a toda una ciudad, un club que con tanto sacrificio está tratando de salir adelante. Y yo no digo que te ganen o te empaten en buena ley, ¿verdad? Pero de esa manera no, Arturo. Que nos ganen bien, ¿verdad? Que nos ganen bien. Y es tan repetitivo esto que pasa con Luqueño que realmente genera tanta impotencia y hace tanto daño, porque esto hace daño, Arturo. Yo no recuerdo un partido donde Luqueño haya sido beneficiado con un error arbitral. Un solo partido, y siempre estoy desafiando esa situación porque un solo partido. Yo no quiero que ocurra eso, Arturo, ¿verdad? Pero hago una comparación nomás de todo lo que nos han perjudicado a nosotros. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Hace poco Cerro perdía cambio a la dirección técnica del arbitraje, después le contestó el gremio, lo trató de inmaduro a Petengil, hay otra protesta, Olimpia hizo su oportunidad en el caso de Erly González, Guaraní también, Solamira, todo, es decir, todos los clubes. ¿Y qué va a pasar, Daniel, con la nota que envía? ¿Cómo queda? ¿Y qué piden? No, nosotros vamos a dirigirnos al tribunal disciplinario y bueno, esperemos que tomen en serio esta situación. Que revean a ver si pueden levantar la sanción de Rodrigo. Vamos a pedir eso por un lado y por otro lado también que se tomen medidas, que los jueces cuando se equivocan sean castigados, Arturo, porque esa desprogramación eso no existe, ¿verdad? Porque un juez que es desprogramado para un partido sabe perfectamente que si se equivoca no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Entonces no podemos continuar así. ¿Cuándo envía Daniel la nota? Y ahora vamos a pulir todo el partido. Imagínate, esta madrugada empezamos a trabajar nosotros con lo que fue el partido de ayer. Ahora vamos a pulirlo mejor. Y vos mencionaste el gremio, Arturo. El gremio de árbitros lo que tiene que hacer es tratar de mejorar el arbitraje. Y cuando los árbitros le ofenden a todo un club, a toda una ciudad, ¿cómo nosotros nos defendemos, Arturo? Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Allí las palabras del presidente luqueño y jugadas puntuales, que él fue no solo el tema de la tarjeta roja, sino situaciones puntuales que se fueron presentando en el partido y que recién escuchamos igualmente y que hoy con imágenes repasamos recién igualmente en el canal Aire Digital 18.3 y en el canal de YouTube. Perdón, consideraciones, al menos lo que se interpreta o desde el lado arbitral, ya tengo yo el argumento de lo que se va a dar. Exactamente. Antes de Darío y después los argumentos que se darán. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiru, Vicia, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Comagro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para las necesidades del hogar o la industria. También para la limpieza del hogar, soldadura y más. Más info al 021-518-03000 o seguirnos en nuestras redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Disfrutar Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Ahora sí, las consideraciones que se vendrán. Esto es me dice, hacete estas preguntas, porque yo la consulta fue ¿qué le pareció? Si fue bien expulsado o mal expulsado a una persona que tiene que ver con el... ¿Eso sobre cuál es la acción? La de Rojas. La de Rojas. Porque la roja para Rojas. Puedes preguntar también la de 2 de mayo después. También. Esa también es otra... Pero esa va con los dos pies, así como decía Carlos hace rato. Porque para vos está bien la roja. Se regaló. Terminó entrando de manera incorrecta, con las dos planchas. Para adelante. Consideraciones para juego brusco grave. La intensidad era baja, media o alta, reglamentariamente. Punto de contacto, ¿dónde impacta y cómo impacta? Si es con tapones o si el impacto fue pleno. Y lo tercero, ¿pone en riesgo la integridad física del adversario? Si una de estas preguntas es si reúne consideraciones para juego brusco grave o si reúne estos puntos, como mínimo la intensidad. ¿Era media, alta? ¿Cómo la vieron? Para mí de media para alta. El punto de contacto es sobre el pie, con los tapones, y pone en riesgo la integridad física del adversario y sí, termina lastimando. Entonces, según consideraciones reglamentarias, correcta decisión va saliendo. Exactamente. Después lo otro, aquí también lo tengo. En esta
dice una de las explicaciones, el jugador de general... Puede ser agua con limón para el profe. Le está subiendo... le está subiendo sí. Encima el jugador de general está parado, ni siquiera se mueve hacia su trayectoria para provocar el contacto. Entonces, consideraciones arbitrales nomás que lo ven desde ese punto de vista muy lo que está en el libro. Muy lo que está en el libro. Por eso, las reglas del fútbol son... Bibliotecario tiene que ser también. Las reglas del fútbol lo tienen que interpretar. No, es que lo que dice la regla se aplica ahí. Él gira... ¿Usted acuerda? Cuando dice cuando él te dice, pero él del giro, el movimiento es del giro. Otra cosa es que levante la pierna y le baje. Claro, no pasa tal cosa. Él recibe la pelota, pisa la pelota. Cuando vos pisas la pelota y vas a girar, en cualquier partido de barrio para que no se ofenda más nadie. Sí. Entonces cuando gira, vos no ves dónde va. Claro, vos no ves lo que tenés costado. No, vos no ves dónde vas a pisar, claro. Porque vos lo que tenés que hacer, porque aparte la canchita son feas, no sabemos ni dónde vas a pisar. Porque vos tenés la pierna derecha con la pierna derecha está sobre la pelota y tu pie apoyo, lo único que querés es encontrar un lugar donde apoyarte para arrancar, porque él está disputando con dos jugadores, uno con dos rivales, y entonces el girar se apoya en el pie, pero yo no puedo medir ahí fue intención, quiso pisarle, no quiso pisarle, pero vuelvo a decir, es criterio. Para mí mal echado, para él por lo que leyó bien echado. Cada uno tiene su criterio, en eso no vamos a ponernos de acuerdo. Yo digo que cuando justificamos esto le hacemos daño al referato, al referato paraguayo, porque al final los refes paraguayos nos traen divisa al país porque no se van a cobrar ningún partido afuera. Y le hace daño al fútbol paraguayo, no solamente. Y ahí ya que dijiste eso, Paraguay se ha caracterizado de ser un fútbol aguerrido, que es lo que pidió nuestro entrenador que volvió de vuelta. Eso históricamente, y las veces que ganamos es porque corrimos o metimos más que el rival. Somos muy parecidos en eso al fútbol uruguayo. Eso a veces te beneficia y hay veces que te perjudica, porque a veces te fuiste de rosca y te echaron y jugaste con 10 y perdiste partido. Pero es más lo que ganas que lo que perdés, Carlos. Está bien, pero es nuestro perfil. El ADN, no podemos renunciar. Nosotros hemos comenzado a dejar ese perfil, no porque quieren los jugadores. Yo, jugador de fútbol, hoy no te disputo una pelota si me van a echar por cualquier cosa. Pero viene de años, no es de ahora. Yo digo que calculo 10, 15 años. Yo pensaba que después del 2010, para decirlo, y pensé que no íbamos a llegar nunca más. Pues decía eso y me equivoqué, porque llegó Nacional a una final, Olimpia a una final, pero Olimpia más por historia, pero llegó Nacional y Guaraní semifinal, que yo pensaba que ni ahí ya íbamos a llegar, y después dejamos de llegar, porque el fútbol que se juega acá no es Bielsa. ¿Cuál concepto tenía? Acá no hay ningún me hace falta Arturo. ¿Qué es el concepto del fútbol chileno o peruano? El fútbol chileno, ganarle a Chile en Santiago era difícil. Porque juegan bien, tienen buen toque, son habilidosos. Pero cuando salían ellos de Chile, ellos no sumaban, porque se achicaban. Y le pasaban a los peruanos lo mismo. En Lima es difícil ganarle, pero cuando salen de ahí, esos equipos bajaban notablemente sus rendimientos. ¿Por qué? Según Bielsa, cuando llega a Chile, lo primero que hace es, vamos a cambiar la forma de pitar. Vamos a dejar jugar un poquito más, porque el fútbol es de contacto, tenemos que dejar jugar más, que hoy día dejan los árbitros. El gran problema de los árbitros hoy, pues se equivocan los dos lados ahí. Pues hay faltas que son faltas y no pitan. Está bien, pero si es para los dos lados, no hay problema. Claro. Es parte del juego en función de la agilización del mismo. Donde seguimos fracasando rotundamente es indudablemente en las penas disciplinarias, en las decisiones de ese tipo. Derlis López, que escuché que estaba ayer, Derlis López es uno de los que ha cometido ese tipo de errores un montón de veces como VAR. Vamos a mirar un partido de eliminatoria, no sé quién contra quién, partido en cancha Boca, una vez un empujón leve, porque era uno de los árbitros que pintaba para grandes. Hoy se recuperó como árbitro, pero en el VAR toma estas decisiones disciplinarias de un contacto con decisiones drásticas. El fútbol paraguayo parecería que echar está bien. Yo le decía recién a Don López, que ahí no me equivoco de nombre, le decía, la Premier, para volverse a hacer show, que hoy es el torneo más visto, miran 800 millones de personas contra 70 que es el segundo, que es España. Imaginen la diferencia que hay. ¿Qué hicieron? Le pidieron a los árbitros
no expulsen si es posible, solo en caso extremo. El fútbol se juega 11 contra 11. Y bueno, nosotros tenemos que debemos entender... llegar a eso. Sí. Es lo ideal, debemos de llegar a eso. Y hablando de expulsión, la gente de Luqueño pide la expulsión, o sea, pedía la expulsión de Pablo Ayala en algunas jugadas que se fueron presentando, pero también vamos a ir hablando de lo importante que fue ese puntito para General Caballero. ¿Estás todavía por allí, Pablo? Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para todos. Bien, hay un par de videos que dio a conocer Luqueño allí para la visión, formato arbitral de ese pisotón que llegaste a dar, pero fue un pisotón medio en el aire, donde piden roja para vos. En ese momento también muchas quejas de la gente de Luqueño de esa acción. ¿Recordás ese momento, esa pierna levantada, Pablo? Sí, la verdad que sí. Bueno, te comento más o menos la perspectiva de lo que fue dentro de la cancha. Disputamos una pelota. Yo soy consciente de que llego tarde y bueno, le agarro la pierna, creo que fue a Benítez, pero en la perspectiva de la cancha creo que fue tipo un refilón y bueno, le pido disculpas a todo a Benítez, se levanta rápido, pero siéndote sincero, viendo el video, ahora justamente lo vi y viendo el video vas a considerar que para roja, a mi opinión. O sea, viendo la imagen allí, ese cuadro por cuadro, es para roja, analizando allí. ¿Te salvaste? Sí, realmente sí, o sea, como te digo, viendo el video, sí, pero creo que dentro de la cancha, no sé si fue esa magnitud, la intensidad, ¿verdad? Porque él me gana la pelota, me gana la posición, y bueno, yo paso el largo y eso le agarro también la pierna, ¿verdad? Pero como te digo, viendo la imagen de vuelta, creo que me salvé de la roja. Aprovechando tu sinceridad, Pablo, y vos también involucrado en la jugada con Rodrigo Rojas, ¿cómo fue esa acción? Contanos, la intensidad, ¿te tocó, no te tocó? ¿Cómo lo sentiste vos ahí? No, en esa jugada recuerdo perfectamente que Luke iba atacando. Rodrigo tenía la posición de la pelota, él intenta cubrir porque yo venía como para robarle la pelota, intenta cubrir y creo que yo fui compañero de Rodrigo en Sudamérica y no le considero un jugador mala leche ni nada por el estilo, un jugador muy respetuoso y en cuanto al juego y en lo que intenta cubrir, justo yo ya pongo el pie y él con el pie de apoyo que intenta cubrir, él le agarra el tobillo. ¿Bien expulsado? Y por todo lo que se está cobrando, yo creo que sí. O sea, vemos muchas expulsiones también de igual manera. Yo creo que sí. Y yo creo que él se da cuenta cuando me pisa, ocurre la falta, él automáticamente ya levanta la mano porque sabe que también me pisó el tobillo, ¿verdad? Así como digo yo que lo mío fue para expulsión, yo creo que él también. Pablo, mirando ya la parte desde los puntos, decía el propio entrenador, no fue la mejor versión de ustedes futbolísticamente, pero se rescata ese empate que sirve para sumar y más en la condición de visitante. Sí, la verdad que sí, se rescata el punto, pero realmente queríamos un poquitito más, queríamos hilar de vuelta a otra victoria, sabíamos que Luque también venía ahí tambaleando y creo que tuvimos también nuestra oportunidad con el penal, ¿verdad? Creo que también lo desaprovechamos y bueno, después Luque encontró el gol y se cerró bastante bien. Pablo, ayer en conferencia de prensa el profe Humberto García decía, no supimos leer bien los momentos de partido y apuntaba un poco justamente a los volantes, o sea, decía, la línea de volantes debió adelantarse porque estábamos con uno más y tratar de aprovechar esa superioridad y por ahí equivocamos los caminos. ¿Cómo lo viste vos? Yo creo que así como nos habló en el entretiempo, creo que jugábamos mucho, o sea, no obligábamos al rival a proponer, creo que buscábamos mucho, llegábamos a los extremos y buscábamos mucho ya los centros, hicimos muy pocos de goles
para tratar de alimentar bien también a Clementino. Y bueno, yo creo que por ahí nos equivocamos, demasiado jugamos a los pelotazos y creo que el luqueño también era muy bueno en eso y yo creo que de ese lado no nos equivocamos. Gracias, Pablo, por este momento, muy amable. Dale, muchas gracias a ustedes. Pablo Ayala apareció allí en jugadas fundamentales dentro del desarrollo del partido y fue, por lo menos, es sincero, mirando las imágenes, eso ahí en el cuadro a cuadro en la aceleración de campo es una cosa, pero ya con el VAR, mirando las imágenes para él, pudo haber sido expulsado el jugador de General. Atención todos los que buscan grandes ahorros, el Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio, compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas, visitarnos y llenar tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. La Caja Mutual celebra 39 aniversarios y presenta Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez, recordando a Abba Queen, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratuita para afiliados al día, reservas en cmsp.org.py, consultas al 218-4000. Retro Concert de la Caja Mutual. Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299 al contado desde $33.990. Financiación propia al Grupo Garden. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, UCB Yalaca, Sierra y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 021-600-7731, Wilmar SRL. Están dejando ya sus mensajes, aquí estoy mirando el celular en el chat en vivo que tenemos en el canal de YouTube. Saludo para José Godoy, está en compañía de su madre, nos cuentas en Nueva York. Saludo para él, José Godoy, en Nueva York, en sintonía. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, Ellopusupe Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada dolor en Quitadol. Lasca, nuestra calidad, su seguridad de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Anímate a probar sus puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control Los You Are. Prepárate para un futuro lleno de oportunidad que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Andrés Rodríguez Mam también dejó un mensaje con esta sinceridad del jugador Pablo Ayala. Ese informe de intensidad media y baja es de doble filo también, dice allí Andrés Rodríguez. Juan José Oviedo te envía un saludo, Pancho. Dice, no va más la ciclovía. ¿Qué pasó? ¿No hay más caminata? ¿O es otro Está en construcción la ciclovía. Todavía no está totalmente habilitada. ¿No se habilitó todavía? Totalmente no habilitada. Ah, bueno, se puede caminar por otro lado, Pancho. Pero hay mucho material de construcción. No, pero anda a entrenar otro lado. Otra avenida. Otro lado, sí. Cicloviano. Muy bien. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas calles principales en Pedra, con salida a rutas importantes, no hay tal exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Deja su mensaje igualmente en el canal de YouTube. Alan Villalba, poniéndome al día con el fútbol desde España. Saludos a la gente allí, a los paraguayos en España. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Sigue mensaje cuando los televidentes sería ya en este caso, porque muchos conectan a la TV, allí su mensaje en el canal de YouTube. Saludos para todos ellos, después vamos a seguir con los mensajes por allí. Hoy para ir repasando, para los amantes del fútbol internacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, por ejemplo, hoy para seguir, Víctor, los horarios de los partidos. Los dos son a las 8:30 hoy, River Colo-Colo en Buenos Aires y Corinthians Fortaleza en Sao Paulo. Corinthians tiene ventaja de 2-0 en la serie de Sudamericana y Libertadores 1-1. Ahí cualquier cosa podría pasar. Aunque me parece que River es favorito, pero empataron 1-1. Desde el resultado está todo parejo. A Olimpia le conviene que pase River. A Olimpia le conviene que pase River, así es. Porque si es que clasifica Colo-Colo, le resta una opción
a Olimpia y encima Siempre Flamengo cuando- ya está siempre cuando complicado. Colo-Colo para la gente tiene que salir campeón. Claro, Colo-Colo tiene que salir campeón, pero mirando desde el punto de vista, Peñarol, por ejemplo, ganó en Río de Janeiro. Parte como favorito en teoría porque ganó la ida. Parte como favorito. Lo elimina. No, pero tiene ventaja. Lo elimina Sí, Flamengo. tiene ventaja, pero no es favorito. No, en la serie no. ¿Para qué pasa, No, en la Germán? serie A no. pesar de haber ganado. Pero claro, Peñarol. O sea, Pero tiene ventaja. Sí, tiene ventaja. Y a pesar de tener ventaja, no parte como favorito. Hoy sobre el punto, vamos a hacer porcentaje. River Colo-Colo ahora para la mesa. A ver, ¿quién pasa? ¿River o Colo-Colo? Participación paraguaya ahí. Claro, sí, sí. De los dos lados. De los dos lados. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer Salud y Belleza, recupera la Z Hombre Mayor Rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja Recuperación y Vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad Fapasa. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja, con el pacto de confianza NGO. Las cubiertas Kumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Kumo Paraguay, la única cubierta en Paraguay con garantía especial. Encontrarlas en Chacomer. En la vida pasan siempre cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. El otro equipo brasileño que llega con ventaja a la vuelta en Sudamericana y también cambio de técnico es Paranaense. Porque contábamos ayer lo de Cruzeiro, ganó 2-0 aquí la ida, cambió de técnico y hoy Paranaense cambió. Lucho González va a ser el nuevo técnico. Lucho argentino. Exactamente. Él estaba como director, ¿no? Va a ser asesorado por Autuori, que trabaja en Atlético Paranaense para el técnico. Él venía trabajando, sí. Fue figura. Sí, él jugó mucho tiempo sobre el cierre de su carrera, jugó en Atlético Paranaense. Y él a partir de ahora, y justo debuta ante Racing, el jueves en la revancha de Sudamericano. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. Luminotecnia presenta Armas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura, 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería, con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. Lo que hace ser campeones del mundo, ¿no? Brasil se somete a los técnicos argentinos, tiene 6 por ella. Sí, En su liga. Voivoda, Ramón A ver, Díaz, Ramón, Milito. Corinthians, Milito. Voivoda, Fortaleza. Encima le está yendo bien, tercero está en el Brasileirão. Perdió lo último, cayó un poquito, estaba mejor. Para Fortaleza una buena campaña. Milito en Mineiro, ahora Paranaense. En San Pablo, Subeldía. Exactamente. Hay mucho movimiento de técnicos ahora. Influye. Salir campeón, como se sabe, tener tu palabra es ley, hermano. El mercado... Ganar un campeonato acá en Paraguay, a ver si tu palabra no es ley. Lo que vos decís es... Pero siempre fueron pero el fútbol no es masivo como sí, ahora. Sí, estoy de acuerdo, pero el brasileño siempre respetó al argentino. Pero el fútbol es así. Cuando Carlito Jara dijo, porque le agrada, porque es su paladar, dijo Gómez un jugadorazo, la gente dijo, ¿cómo no juega Gómez? Y con Palermo había perdido la titularidad. Pero cuando vos ganás y decís algo, tiene otra fuerza. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento en Chacomer. Respaldo total. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados de PH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, poteteros auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpi los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Ya que hablamos de fútbol brasileño, el que está cuestionado es Tite, el de Flamengo. Sí. Porque aparte de perder con Peñarol, perdió con Gremio por el Brasileirao y uno ve las redes, los hinchas le están... Pintaron las murallas del club el fin de semana con mensajes amenazantes. Y hay que ver si se elimina ante Peñarol, qué sucede. Ahora vamos al porcentaje rápido, así, sin musiquita o musiquita, aquí rápidamente. River Colo-Colo. ¿Ya vas a cambiar el sistema ahora? Sí, porque pasa que se fue Añoba. Le tomé offside, pues le vi parado allá, entonces... Después viene el comité ejecutivo. Le di tiempo porque le vi parado... Con el radio control. Estaba camino al Añoba, entonces... Poné nomás bien, Gustavito. Ahora va a esperar el pipi room. Ahora sí. Vamos con River Colo-Colo. Pancho López. 60-40 pasa River. 60-40, eso es lo más fácil. Víctor Villalba. 60-40. Darío tiene cara que quiere decir también su porcentaje. Germán.
Para mí 50-50 se define en penales. ¿Y quién gana en penales? Y River no tiene un arquero penalero. Brian Cortés no lo tengo honesto, sinceramente. Pero van a empatar. Para mí no en campo, o sea, en los 90 minutos no hay ganador. Lo veo muy parejo. Muy parejo. ¿Y el ganador en penales es? Y me gustaría que pase a River, sinceramente. No porque soy hincha de River, pero bueno, me gustaría. Pues soy hincha de Olimpia. No, soy de Newell. Yo soy de Newell, pero me gustaría que pase... Pero no tenés uno así que pase en penales. ¿Te parece penales? Eso lo veo muy parejo. No, lo que pasa es que en penales... No perdió la mano, entra fuerte siempre, No. Entra fuerte siempre, Pasan los años y entra fuerte siempre, claro. Al tobillo para arriba, güey. Carlos, tu porcentaje de River. 60-40. River. No da ni seguro. ¿Qué te atorda el silencio de estar en medio de la nada? No el tráfico. Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapacodril, colita de codril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueñas. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. ¿Pancho? No, ya dio su porcentaje. Yo ya di mi porcentaje. No, estoy tratando de confirmar una información nomás. En un ratito. Bueno, falta el del niño. Vamos a preguntarle al niño. Está ¿Niño? muy dubitativo. Niño, porcentaje 70-30. Diferencia 3 goles para Gana River por goleado. Sí. Así que si quieren pueden ver el partido de la Copa Sudamericana nomás. Fácil y para arriba. Ahora entiendo por qué sos tan amigo de Casal. Claro, porque el equipo de Casal. Saludos a todos los gallinas. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Ven Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ven Flores General de 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Ven Flores. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Me informan lastimosamente que falleció el papá del doctor Gustavo Pistile, el doctor Pistile, el médico siempre lo vemos ahí por el Club Olimpia. Ayer lo vi. Ahora está en el básquet. Estaba en el básquet, sí, el doctor Gustavo Pistile y su papá. El señor don Juan Carlos Augusto, mucho tiempo kinesiólogo de la selección, dice. Sí, mucho tiempo. El doctor Juan Carlos Augusto, bueno, falleció esta mañana, así que nuestros pesamos a la familia Pistili, al doctor Gustavo Pistili y a la familia del Olimpia también, seguramente, allí con esta noticia. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país, representa Bioetic Pharma. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Era de esos kinesiólogos que no sabía qué hacer para protegerte. Una cosa de loco, era una... bondadoso hasta decir basta, tremendo. A tu pick-up solo le falta Keco, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a Arimar y equipa tu pick-up con Keco y participa del sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unice.du.py. ¿Qué haría vos el jueves? Libertad juega el fin de semana con Nacional. Libertad Nacional el Si gana, tiene chance en el campeonato. Sí. ¿Va a jugar el jueves con tu titular y el domingo con tu titular? ¿Qué hace vos el jueves? ¿Cómo yo creo que ya está fuera Libertad, pero no creo que Garnero piense así. No, yo no dije Garnero, te pregunté a vos, ¿qué harías vos? No, yo reservo algunos jugadores para el torneo ya. Para mí es irreversible lo del jueves. Sí me cuidaría de que no sea goleado Libertad, pero podés cambiar. Si no la cuidó 4 o para 5 partido de Lo más difícil en el fútbol es cuando mezclas. Aquí no, en cualquier país. Ahora, hay una cuestión también de que a Libertad le fue siempre mejor afuera que adentro. Ahora, yo quiero saber si ella reserva nomás su
plantel para el campeonato ¿Cuántos titulares pone No hay mitad de equipo para no... Pero ahí un me mix. clavo, Pero no ahí me quiero descompensa- descuidar porque después si es que pierde por goleada me van a matar si soy el técnico por poner equipo alternativo. Pero por el ejemplo. trabajo del técnico es tomar decisiones. Y sí, pero... Y hablando de técnico y tomar decisiones, vuelve a la primera división Robert Pereira, técnico de Tacuaré, está en línea a estas horas. Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás, Robert? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un gusto estar comunicado contigo y un saludo muy especial a todos los muchachos componentes de la mesa y a tu audiencia. Igualmente, Robert, escucharte nuevamente como técnico, esta vez en Tacuaré, ya una parada siempre especial ante el vecino Ameliano y la necesidad que tienen de puntuar. Creería que como conocedor y que eres mucho Tacuaré, venía siguiendo muchos buenos partidos, pero por A o B situación no venía sumando últimamente por el día como merecía Tacuaré, y ahora en esta misión, en esta recta final de comenzar a sacar los puntos que lo dejen en primera. Sí, Jorge, así mismo es la cuarta ocasión de que nos llaman en dichas situaciones, ¿verdad? Y como hombre de fútbol siempre nos gusta asumir los desafíos y esperemos que esta vez no sea la excepción de poder lograr lo que faltamos con la comisión directiva y el gerenciamiento. Totalmente, de lo que pudiste observar ya de las primeras horas de la práctica con los jugadores, cómo le notaste a ellos, un poco cómo están desde la cabeza, lo mental, que muchas veces se trabaja y tenés un corto tiempo porque ya el viernes están jugando. Sí, de hecho, a un buen grupo de jugadores ya los conocíamos en Tacuarí y en otros clubes, en otras instituciones, ¿verdad? Y de hecho va a ser fundamental acá levantar en los anímicos, cosa que estábamos hablando bastante ayer con los referentes, ¿verdad? Sobre la dinámica de trabajo y la idea que tenemos, porque así como bien lo dijiste al comenzar, necesitamos mucho de los puntos, sumar de a 3 y hay que ser claro con ese sentido, ¿verdad? Capaz en algún momento se renuncie a jugar bien, pero ser resultadista es el momento que amerita eso, ¿verdad? Y buscar de la mejor manera, ¿verdad? De la mejor manera porque creemos como cuerpo técnico que material humano hay, capaz así en las diferentes situaciones que nos habían llamado, ese sea el momento que tenga un mejor plantel Tacuarí, ¿verdad? Sin desmerecer lo que anteriormente teníamos, ¿verdad? Pero están en calidad de jugadores hay bastante buen material, mucha gente joven y que podés tener ciertas variantes que te puedan dar una mano también durante el transcurso de este proceso. Totalmente, desde la juventud como también están los nombres de la experiencia, de los Camacho y otros que también pueden allí aportar lo suyo al medio para arriba. ¿Tenés el cuerpo técnico que normalmente te viene acompañando? ¿Hay alguna cara nueva dentro de tu plantel? Sí, siempre son la misma gente que estamos trabajando hace 8 años, ¿verdad? Es capaz el único nuevo que se está sumando es el video analista del club, que es un brasileño, una persona joven bastante buena y él es el que se acopla dentro del equipo de trabajo. Correcto, después todos los mismos. Que sea con éxito, Robert, y vamos a estar hablando seguido para ir hablando de las novedades que tiene Tacuaré. Ya el viernes, el primer partido, abre la fecha 13 del campeonato allí en Villa Haya. Es un gusto nuevamente. Un abrazo. Igualmente. Robert Pereira vuelve a Tacuaré, necesita de los puntos. Ayer cerramos Fútbol a lo Grande con la noticia de la salida de Pavlov y ya igualmente la confirmación de Robert Pereira como entrenador. Queda 5, ¿no? A 5 de General Caballero, exactamente. A 5 puntos quedó con el empate de ayer. Ayer le sirvió a General. Sí. Son 2 partidos. Ahí fue mutando la tabla en las últimas 5 fechas, porque de repente General metió 2 victorias seguidas, salió a flote. Después se frenó, ganó Tacuaré, se acercó y ayer otra vez con la combinación, perdió Tacuaré, empate, 5 puntos de General diferencia. metió la victoria en 2 de mayo, que después lo alejó de vuelta. El fin de semana es General Olimpia, o sea, Olimpia ante General Caballero, Olimpia local, y Tacuaré ante Ameliano. Especialista también para estos partidos, Humberto ante Olimpia. Sí. Hablando de especialistas. Le ha hecho muchos buenos partidos García a Olimpia. Sí, es complicado, por más que ganó ayer, es Sudamérica. Es que García normalmente plantea bien esos partidos.
es un estratega y trata de variar de acuerdo. Lo mismo que hace Bernay. Bernay hoy día hay que seguirlo un poquito, es de los entrenadores que más modifica en el fútbol paraguayo sus esquemas, no se queda con un esquema solo, va variando de acuerdo a las circunstancias, y eso es bueno ver. Después que resulte o no resulte, el tiempo lo dirá. Pero voy a ir cambiando de repente. Pero intenta, y claro, no todos los dibujos te es útil para determinado, para todos los partidos, vas variando. En Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámicas clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Quería comentar más algo que no tiene que ver con fútbol, pero justo miraba en la pantalla. Se habrán enterado del escándalo que pasó en el Mundial de Futsal. Francia e Irán, no sé si leyeron algo. Sí, no querían ganar, porque le servía a los dos. Pero era decepcionante. Con Paraguay iba a reclamar. No, al final no se metió Paraguay, porque un jugador recordó un viejo antecedente de Paraguay, de Mundial de atrás, entonces me parece que por ahí pasó que no se haya metido. No se querían ganar Francia e Irán, los goles que metieron fueron alevosos y horribles para la imagen del deporte. ¿Y con ese resultado qué pasó? Ganó al final Irán 4-1. El tema es evitar a Brasil en cuartos de final. Con esa intención los dos querían perder. Evidentemente a nosotros no nos ven como una selección fuerte porque Francia cayó del lado del cuadro de Paraguay. Pero dentro a nivel de América, bueno, está mejor Brasil y Argentina. Obvio que sí. Pero tampoco el hecho de que Francia haya caído del lado del cuadro de Paraguay le garantiza que va a avanzar a semifinales porque... ¿Pero Francia se puede cruzar con Paraguay? Sí, en cuartos de final. Pero pasó algo parecido en la Eurocopa hace poco. Para evitar hubo un partido que evitaron para no cruzarse Francia y España, creo que antes se podían haber cruzado y trataron de evitar. Pero a la gente si puede buscar los videos, los goles que se hacen, dejaban pasar la pelota o por ejemplo ya estaban frente al arco y no la querían empujar, realmente fue escandaloso. Y Paraguay juega mañana ante Afganistán a las 11 de la mañana, debería clasificar, aunque en un amistoso que jugaron en la previa terminaron igualados, pero debería pasar. Y mirando el cuadro tiene grandes chances de llegar a semifinales porque después de Francia o Tailandia. Y Francia en realidad asusta un poco por el nombre de la tradición de fútbol de campo, pero es su primera participación en un mundial de futsal. O sea, no es una selección tradicional. Pero vamos a ver, ojalá. ¿Sabes qué otra cosa ya que estamos metiendo? ¿Terminaste sobre eso o no? No, quería comentar nomás eso. Hoy, por ejemplo, Brasil avanzó por goleada, va a jugar para retirar Paraguay a las 11. Paraguay a las 11 mañana ante Afganistán. Otro candidato fuerte ahí. No, y España, Portugal, Argentina. Y Argentina. Más o menos. Sí, Argentina está fuerte. Argentina mejoró mucho. Campeón del anteúltimo mundial y finalista del anterior. Pero Argentina se cruzaría con Portugal en semifinales. Y ahí, otra potencia. Y ahí justo caería de nuestro lado. Ese, más o menos por ahí vendría la mano. No, España, si vos Brasil. haces, sin tener en cuenta la llave, quiénes son los candidatos a semifinales, son Brasil, Argentina, Portugal y España. Sí, esos cuatro. Esos son los cuatro. Y a mí me sorprendió fútbol femenino y después miré y está dentro de lo previsto. Salió campeón Corea. Su sub-20 le ganó a Japón, pero no, yo pensé que era la primera vez. Ya fueron campeones. Juegan muy bien las coreanas. No, pero ya fueron campeones mundiales, también habían en esa categoría en sub-20. Para ganarle en dinámica en velocidad a la japonesa que ganarle, pero eran un cohete, volaban. Y no llegó Estados Unidos. Todo. En semifinales quedó. Sí, por eso te digo, pero. Ahora, acá hay un hecho en el fútbol femenino para tener en cuenta. Las grandes potencias en fútbol femenino son los países fuertes económicamente. Hablamos de Corea del Norte, por las dos, no del Sur. Corea del Norte y es tricampeón. Por eso te digo, yo pensé, donde salió me fijé y ya era su tercer título. En esa categoría, no es mayores. Mayores de Estados Unidos todavía, pero te digo, son Estados Unidos, Japón, China, Suecia, Alemania, esos son los... Hablando de China, países... vamos a entrar ahora... que tienen economía fuerte. Vamos a entrar en Honduras, diría el profe. Jan Olveira. ¿Quién es el arquero de la fecha? Vamos a arrancar. Los dos para mí tuvieron
actuaciones, pero solo uno será el arquero de la fecha. Darío, y después hacemos equipo de la fecha. Jan Olveira. ¿Olveira o Jan? ¿Para quién es el arquero de la fecha del fin de semana? La mejor opción para instalar su industria de depósito. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegaron a Bristol las megas rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participas de la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Aquí disfruta de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento, en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Ahora sí, nos metemos en equipo. Ella, hoja, gracias Seba, hoja, anotador, todo. Viniste a la guerra sin tus documentos, sin tu herramienta. Sí, tenés que traer tu herramienta. Se te escapó la tortuga, Francisco. Y hablando de escapar la tortuga, voy a arrancar con Francisco López, Olveira, Jan. Los dos creo que vamos a coincidir que fueron destacados, si no la figura en sus respectivos equipos. Y coincidentemente tenemos que arrancar por el arco, no podemos arrancar por el mediocampista. ¿Quién fue el arquero de la fecha 12 del campeonato? Olveira para mí. Olveira, primer punto para Olveira. Víctor. Jan. Carlos Quise, 1-1 hasta aquí. Está bien parejo, ¿no? ¿No puedo votar último? No, por favor. ¿Le digo a usted? Me quedo con Jan. 2-1 Jan. Germán Cafa. Voy a decir y voy a argumentar, niños, si se puede, cortito. Yo creo que fue clave en los 90 minutos y su equipo sumó gracias a él. Porque el otro hizo muy buen primer tiempo, pero en lo global no fue tan importante, sino más que nada en un tiempo. Por eso me quedo con Gastón Olveira. No todo el partido. Exactamente. Y llevamos 2-2. Niño. Darío y define el niño. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamo. Se importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber, La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Jan Fernández, para mí. 3-2. 3-2 gana Jan. Jan es el arquero de la fecha 12. Vamos al lateral. Lateral por derecha. Le doy tiempo para pensar a los compañeros y vamos por el lateral por derecha de la fecha 12. Energigas llega hasta tu casa, no más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energigas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguro Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Vamos a pensar bien porque creo que está un poco difícil el tema del lateral por derecha. Siguen pensando los compañeros y analizamos en segundos quién es el lateral por derecho. Ya tiene alguno. Yo ya lo tengo, niño, sí. Germán ya tiene su lateral. ¿Quién es tu lateral, Germán? Alfaro, el de Nacional. ¿Te gustó Juan Luis? Sí, no solamente por este partido, sino que viene teniendo muy buena performance en el torneo, pero este partido contra Uniense lo vi muy bien. Volvió a rendir alto igualmente Nacional. Sí, partido. Es más, ahí tengo varios jugadores nacionales en mi equipo. Ya está anticipando que tenés varios de Nacional dentro del 11 ideal de esta fecha. Víctor, ¿tienes cara de...? No, yo paso, porque confieso, yo vi solo 2 partidos este fin de semana y en los 2 ningún lateral me ha llenado. ¿Te cerraron? No, entonces paso, no quiero... Yo voy a ir con Alfaro también. Alfaro. Estuve en la cancha, Juan Luis. lo vi, Juan Luis. Bien. ¿Carlos? Eres.
¿Le gustó Daniel ¿De Guaraní? Pérez? Sí. Daniel Pérez. ¿A vos no te cerró Daniel Pérez, Héctor? No me llenó. Igual... Mi voto para el Alfaro igualmente. Ahí Alfaro, Juan Luis. Juan Luis es el lateral de la fecha 12 de Nacional. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero o pizza probaste, ¿te gusta? ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando La Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para los cócteles refrescantes, como el Mojito Blue y el Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque, el nuevo sabor que combina con todo. Vamos con los dos centrales, ¿verdad? Vamos con los dos centrales. Voy con... ¿En pareja? Pareja. Claudio Núñez Capazo, para mí. Yo coincido en lo de Claudio Núñez, para mí volvió a ser un muy buen partido. Capazo, creo que salvo otro nombre. Anduvo bien. Otro central es Claudio Núñez, hizo un muy buen partido nuevamente en Nacional. Ya estuvo en el equipo pasado. A mí mi dupla central es Núñez Monteagudo. A los dos de Nacional. Sí. Los dos de Nacional. Muy buena dupla. A mí me gustó Vargas, el de Guaraní, sin tener demasiada exigencia, pero las veces que cumplió. Gustavo Vargas. Y hasta ahí yo propongo ese nombre. Después... Yo Núñez y Junior. Barreto. Sí. Barreto. Entonces Claudio Núñez está. Núñez está sí o sí. Ahora tenemos que definir el segundo central. Marcador por izquierda. Porque tenemos central Vargas, Monteagudo, Barreto, y Monteagudo, Junior. Y Capazo también. Capazo. Porque queda a tu cargo. Y yo dije Capazo anteriormente, así que Capazo. Bueno, Claudio Núñez Capazo. Sí. Comecipar celebra sus 52 años. Cada crédito que desembolsa participa del sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetros 2025, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica, con Apple CarPlay y Android. Cuotas desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Lavarropas Mida 6 kilogramos en Electroban con 2 cuotas de regalo. Antes 18 cuotas 206.000, ahora 16 cuotas 206.000 guaraníes. Puedes financiarlos con tus tarjetas de crédito de bancos aliados. Hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. De lo que yo vi, lateral por izquierda, me gustó el desempeño de Dani Rivas, incluso marcando un gol. Sí. Decía lo mismo, sí. Mandan los de Nacional a aparecer dentro de esta fecha. Rivas. Porque Rivas también me dice Germán. ¿Víctor? Sí. Y no tengo candidato. O sea, no, de los partidos que no tenés uno. Es que solo Cerro y Olimpia, admito, no. ¿Y Olimpia, Zavala no te gustó? No, ni Zavala, ni Cantero, que me gusta mucho, pero no. Cantero, a mí me... ¿Vos, Carlos? No, yo me quedo con Rivas. Rivas tiene algo que para mí es fundamental, lateral, el cambio de ritmo. Y aparte es regular, siempre juega para yo no sé por qué Cerro no entiendo, deben tener sus razones y hay que respetarla, pero lo sigo viendo porque tiene todo para ser un gran lateral izquierdo, un gran lateral porque el cambio de ritmo cuando se va decidido y eso es clave para marcar diferencia. Ojalá siga así. Daniel Rivas es el lateral. Entonces, así como ¿cómo quedó conformada la defensa, Francisco? Juan Luis Alfaro de Nacional, Claudio Núñez de Nacional, Capazo de Olimpia y Rivas de Nacional. Tres de Nacional. Y el arquero Jan Fernández. Tus electrodomésticos deben ser Jan la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Abracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracur. Este domingo 3.700 millones con CNT salen 440 millones en premios. Una Toyota Prius, el poderoso suma 2.200 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Vamos al medio campo.
¿Quién será el sector derecho? Matías Martínez. Matías Martínez. Jugó bien. Muy buen partido. Sí. Coincide Carlos Matías Martínez. Allí todos los votos para Matías Martínez. Pechunaque prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Se viene el Catedral Running 6K Volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas 100.000 guaraníes. Te esperamos en línea de salida. Si lo Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Los dos volantes, vamos así con el volante. O sea, volante por derecha, volante por izquierda y un doble 6 o mixto. No, ¿Cómo al doble medio? 6, doble interno, que todos juegan con doble interno. Doble interno. Doble 6. Tienen... Y todos juegan así. A mí me gustó mucho Mansur. Yo Mansur y Piris. Mansur de Guaraní. Sí. Piri de Cerro. Sí. Y el ¿Algún otro, otro? Mansur, el otro, sí, no sé. sí, Mansur. La compañía con Mansur no sé, puede ser, pero A mí me Mansur sí me gustó. gustó. El uruguayo de Guaraní. También Piñatares. Piñatares me gustó también. Hizo un correcto partido. Yo lo tengo a Mansur. Y hasta ahí. ¿Mansur con quién? Y ahí queda a cargo de Jorge. Sí, porque Porque yo... Piñatares, Piris y... Yo tengo Mansur solo. Por eso. ¿Y vos? el trabajo de No, Mansur, Robert entre Pires. lo que Robert vi. Pires tiene Yo no dos viste votos más que bancando. Cerro Y por eso Robert Cerro Pires. Y el que votaba por esos 4 equipos. No, y sí, uno por más. eso no. Mansur. Mansur sí califica para mí. Porque el otro que me agradó, pero creo que nadie vio, es Delhi Orué en Sudamérica, pero no. Yo vi el partido ese. ¿Viste? Sí, A mí anduvo me bien gustó Derli. Orué Sí, mordió, cierto. mordió mucho Sí. Orué, Anduvo bien Derli, Sí, ¿verdad? lo que sería Mansur si pisara el área. Sí. Y aparte con el disparo que tiene, Por Sí, eso, niño, pero tiene estoy buena con- estoy técnica, con pero Bonet. no pisa el área. Derli Orbey y Mansur para mí. Orué Esos y dos. Mansur. Sí. Ahí Pero Orué no sé tiene si- dos votos, tenemos que ver el otro. ¿Cuánto? Y Piriamota... Piriamoto tiene dos. Piriamote también. dijo Carlos. ¿Y quién más? Dijo Piri. No, Carlos. ¿Y vos, Pancho? Yo lo di a Piñatares, pero no, Piñatares, no ¿y llegó. Víctor? ¿Y Víctor? ¿Tú? No, solo Mansur. Ah, solo Mansur. Entonces es, Derlis. es Mansur ¿Y Derli Orbey? y Delhi Orué. Uruguay. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con el respaldo de garantía Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Pedidos al 098319720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país, innovamos infraestructura y tecnología pensada en tu mejor experiencia. Asismed, 27 años, toda la vida. Tenemos que completar el volante, ¿verdad? Por izquierda. Por izquierda. No resolvió bien, pero muy activo, participativo. Mi voto va para Richard Prieto. A Gustavo no le gusta así. A Si no Víctor- a resuelve, Víctor imagínate, tampoco, es no, el Víctor volante, tampoco. el volante carita, de la Víctor. fecha. La cara de Víctor imagínate. no. 5 jugadas, todo. Y no resolvió Una tiró bien, en pero fue el que Ayala, más otra buscó. pifió, otra... No. En esta, ¿No? en esta le puedo molestar a Seba y a Gerardo. Le pueden llamar a Ricardo, que él nos, porque creería que en Luqueño también se destacó alguien. Para ver quién fue el volante, porque creo Luqueño que general, Luqueño sí. general, por ahí puede Nadie que mencionó. no estemos olvidando algún, para ser injusto, pues imagínate, ¿Y quién vamos jugó a la lanzar izquierda? después el equipo Ayala. de la fecha. No, porque Pablo Ayala juega más en el medio. ¿Y quién jugó a la izquierda? Maná se que hizo buen partido, pero se tiró por Maná derecha. fue cambiado. No, Lo la sacaron. sacaron después. Sí. Después Aguilar también, para aquí me hizo un hincha Luqueño, pero usted no Sí. figura Luqueño, y por eso como fue Ricardo que Maná, estuvo allí. el tiempo que si hay estuvo en campo alguno que anduvo le bien. metería en el medio por izquierda. Sí. Darío y después Sí. nos ordenamos para el volante por izquierda, porque Pancho tuvo decisión de más o menos el menos malo que tenemos, ¿no? Y tenemos que mirar toda la fecha de lo que hay. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibella 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. En Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostala a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100. Todos estaban casi en una línea intermedia de los partidos que me tocó. Tacuaré, no hay uno así que destacó. Camacho tuvo algo, pero no para el equipo principal allí. Por eso queríamos saber, porque aquí me hizo un hincha de Luqueño y de Luqueño nadie en general. Vamos a pedirle a Ricardo también algunas recomendaciones, quiénes fueron los destacados fuera de la situación arbitral
Ricardo, estamos armando nuestro medio por izquierda. ¿Hay alguno que se destacó en Luqueño en general, caballero? ¿O alguno para destacar, para que lo ubiquemos también en el equipo de la fecha? Estamos armando, Ricardo. ¿Qué puesto me dijiste? No te escuché bien, Jorge. Volante por izquierda no está faltando. Maná, ¿dónde se desempeñó ayer? Maná, y la verdad que Maná se cruza mucho, no, pero yo ayer sí, del equipo que, o sea, del partido que yo vi, no, ninguno. Ahí voy con Víctor, creo que ninguno tuvo. No hay ninguno. Salvo Aguilar tuvo un par de etapas importantes, ¿verdad? No, pero ahí ya tenemos arquero. Ahí ya lo tienen, sí. Ahora sí me preocupa que si capaz soy el central de la fecha, estoy muy preocupado. No. El niño lo puso, el niño fue Ricardo. Yo también que veis por Ricardo. Fíjate, te llamamos para el volante y te liquidó. Sí. No, digo, viste que estoy escuchando el equipo y digo capaz. Le llamé a preguntar cómo está mi prima y se acuerda de mi señora. Gracias, Ricardo, muy amable, Darío, gracias. La próxima le llama a mi vecino para... Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Red Solar y Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Shell, mejor por lejos. Yo tengo mi voto, Luisito Ortiz, bastante picante, rápido por izquierda en Sudamérica. Me parece que fue un chico que... ¿Hizo gol? Sí, Luis Ortiz de Sudamérica es uno de los que me agradó. A mí, como estuve en Sudamérica 2 de mayo, Víctor no tiene. No, yo paso. Está entre él y el que dijo Preto. Pero no voy a mentir, Gustavito, si yo no vi el partido no puedo decir que, a no ser que haga 3 goles, ahí es indiscutible, pero... Germán, ¿vos vas con...? No, es que no tengo tampoco. ¿Freche Preto? ¿No? No. Un saludo para Oscar Acosta, ¿te recuerdas el porcentaje que dimos ayer? Ortiz, cierto. Lo de Ortiz y que marcaba el niño, sí. Murió insolado el gallo norteño. Sí, y la mesa también. Sí, insolado el gallo y nosotros también. Se insoló el gallo, dijiste. Sí. Es más, aquí yo creo que para técnico de la fecha postula a Roberto Torres por la situación propia. Después vamos a llegar al técnico de la fecha, pero... Sí, Ortiz, yo creo. Para mí Luisito Ortiz. Sí, Luisito Ortiz. Sí. Todo de Soria, cuidado. Creo que antes no metió solo jugadores... No, estás metiendo vos porque estás sentado en esa silla, nada más. Metiste 2 ya sin... ¿Y algún otro? La silla es la que ayuda. Ahora ya quisiste meter el técnico y todo, ya deja. Vamos a ver después. Bueno. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py, que La Plata es justo lo que necesitas. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo Pymes. Y con Banco animate a dar el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes. Pensado para que pueda seguir creciendo a lo grande. Banco crece desde la raíz. ¿Quién con Da Costa? Da Costa Prato para mí. Yo ahí voy a elegir por fragmento. Para mí Araujo me gustó mucho en 20-25 minutos y con lo que vi me convenció. Sí, 20-25 minutos, hasta ahí. Entonces por eso por fragmento elijo Araujo y Da Costa por otro fragmento y aparte le dio el gol. Ponemos entonces en el equipo ideal. Es que más que eso no encuentro. Ponemos Ara, porque no da para que sea Araujo. Porque la mitad nomás. Claro, por fragmento. No, pero yo aclaro mi voto. 2 partidos nomás vi, no. Hasta a ahí mí no sé quién hizo Libertad. Sí, a mí me sorprendió, no vi mucho el partido, estábamos en la cancha. ¿El volante por izquierda? No, a mí me sorprendió la posición. No es que me sorprendió, quiero que ahí juegue Franco. Que jugó detrás del punta, llegó varias veces en el área, no hizo el gol de casualidad. Porque es chiquito, cierto, pero es guapo, cabeceó 2 veces detrás de los central. Yo le pongo a Franco como... a Iván. Mira que no es un jugador que a mí... Yo tengo una medida, cuando la gente decía que era no, yo creo que se lo valoró más de lo que es, pero que es interesante en el medio, porque es guapo. Y no abierto a la derecha ni a la izquierda. Pónganle ahí que te puede... Es caradura, es pícaro, tiene todo para jugar ahí. Ya vos te escuchas mucho, Carnero, no, así que te vas a hacer caso. No, pero es cierto, ¿cómo que no? Sí, te escucha. Si me escuchara yo hubiera jugado hace mucho ahí. No te escuchó en la selección, pero la verdad te Franco y 9. Y luego Da Costa. Da Costa. Tiene que ser certero a mí Prato Da Costa. Prato Da Costa. Sí. Da Costa está en 2 de los puntos. Da Costa. Prato. ¿Quién acompaña a Da Costa? Otro voto para Prato. Franco, Prato 2. ¿Víctor?
No, yo me quedo con Araujo de lo que dice. Para mí los 25 minutos de Araujo Araujo fueron más que Prato. Dice que lo mejor que hay es que te respeten cuando no están. Los dos ahí por el voto del comandante. Prato. Porque Prato el otro día quedó ahí en la espera. Fue el jugador número 12 en la fecha pasada. Pero yo ante Guaraní no lo vi tan bien como en otros partidos a Prato. Para mí estuvo bien, y es más, para mí que lo cambiaron, dije, ¿para qué lo cambiaron? Pero en fechas anteriores... Para mí jugó mejor de lo que venía jugando. Sí, para mí después se desinfló segundo tiempo. Pero no era para sacarlo, Carlos. No tenés que sacarlo. Son jugadores que en algún momento algún momento te pueden dibujar una jugada. El problema es que si ya está y ves que ya está fusilado y Olimpia no tenía el control del partido. Olimpia estaba más cerca de recibir un gol de marcar. Sí. Otra cosa es si vos estás tocando, es golpe contra golpe, entonces lo mantenés, pero Olimpia tenía que no le perjudicó que no haya jugado redes a Prato, porque daba la sensación que él quería hacer más cosas de las que venía haciendo porque no estaba redes. Sí, porque Zarza no era lo mismo, obviamente. No, es frágil todavía, es decir, acá hay que mirar una cosa, tiene condiciones, todo, eso no discute. La pregunta que hay que hacerse sobre ese reglamento es, si fuera entrenador, ¿lo pondrían a esos muchachos? Sin existir el reglamento. Sí. Y no. Entonces estamos sacrificando futbolistas, y que lo que dijo Rodrigo. Excelente Rodrigo. Si no llega a los 20 años, este es un negocio para los empresarios también. Sin duda. Porque a los 19 años los clubes de 10 minutos te queda libre. Está más comprometido hoy desde los minutos y poner acelerar los procesos, es lo que más el jugador. Pero encima el jugador puede perder un capital importante, porque si no debutaste temprano es muy difícil. Hay excepciones que lo aguantaron porque al técnico le gustó. Caso Cachorro, que Mauro lo aguantó ahí y debutó a los 21. Pero hay casos, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber alguien que le haya, un técnico, un auxiliar, un técnico que le hayas convencido hoy, que no jugaste, pero aguantá que te va a llegar. Pero hay esos casos. Pero es un reglamento que no le beneficia al público. Darío, y damos a conocer el 11 finalmente. Entonces, Prato con Da Costa en el 11 titular de la fecha 12. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Comargo cuenta con una amplia gama de generadores tanto eléctricos como industriales de marcas internacionales. Acércate a nuestros puntos de venta o distribuidores en todo el país. Más info al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Comprar mayor y hace que tu dinero rinda más. Visitarnos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1. Y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Signos en redes sociales como El Lao Razo Supermayorista. La Caja Mutual celebra 39 aniversarios y presenta Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez. Recordando a Abba y Queen. Miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Consultas al 218-4000. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis. Hasta 5 años o 100,000 kilómetros. 6 airbags de serie y pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota de $299. Más info en kia.com.py. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. 2 locales, Casa Central, UCB, La Casierra y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambrecas y Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Así, ¿cómo quedó finalmente el equipo? Fecha 12. De la fecha 2. Falta el entrenador. Vamos al equipo. Jan Fernández en el arco, de Cerro Porteño. Juan Luis Alfaro de Nacional, Claudio Núñez de Nacional, Capazo Olimpia, Rivas de Nacional. En la media cancha, Matías Martínez de Guaraní, Mansur de Guaraní, Orué de Sol, Derlis Orué, y Luis Ortiz de Sol. Arriba, Lucas Prato de Olimpia y Francisco Chico da Costa de Cerro Porteño. 3 de Nacional, 2 de Guaraní, 2 de Sol, 2 de Cerro, 2 de Olimpia. Libertad. Ninguno de Libertad. Iván Franco tuvo allí le elogió Carlos, pero no llegó, no entró al equipo. Ando bien, quiere decir que sigo siendo bueno, pues fue el único que le votó. Germán, tu técnico. Víctor Bernay. ¿Te gustó Bernay? Sí. Víctor, era un partido dificilísimo, una cancha complicada. No, me convenciste, Jorge, lo de Roberto Torres, sí, por lo que significó el triunfo, la emoción. Necesitaba ganar Sol, hace tiempo que no lo hacía. Metió ese cambio ofensivo cuando uno menos. 2 votos para Roberto Torres, 1 Bernay. Voy con Roberto Torres. Roberto Torres 3, Carlos. ¿El partido más importante cuál fue? Guaraní Olimpia. Ah, bueno, para mí me quedo con Chiqui.
que planteó muy bien el partido, le superó a Olimpia, que era puntero del campeonato, venía con 4 puntos de ventaja. Pero no alcanzó Carlos. No, la expresión del niño fue muy fuerte. Octavo Pero en no el ganó, empate. Carlos, Sí, 8 bueno, puntos pero ya- abajo. el 8 técnico- puntos abajo en el campeonato. Octavo empate. El técnico no puede hacer nada. yo estoy Si de tiene, acuerdo, pero- él puede hasta hacer la el línea. movimiento Sí, para para que que generen cambie. situaciones. Sí, pero no, Planteó Hasta ahí también llega- tenía que ganar. No, pero él no mete la pelota. Sí, Él, ganaba. él hace la Pero si vamos al triangulación, resultado moral, que llega el al ganador tiene que fondo, ser tira en Guaraní. el Sí, centro. tenía que todo. ser, pero no fue. 8 puntos abajo en la tabla. Además escuché el comentario de niño que dijo que ahí a última hora un milagro le dio Lo el gol, prometió que, Justino Dietze. que podía empatar el partido. Todo ese dijo cambio de antes. Dietze, Mario, ayer fue un Por lo punto emocional, Además yo- tenemos dos sí. votos, La necesidad. Ahí durmió fútbol. tu lateral, que vos siempre lo hablabas. Fernando Díaz. No, Castro. Barreto. Barreto, sí, El la espalda lateral, él sí, no, entró. Castro no el estuvo. otro Castro- lateral Castro- también. El, Castro no estuvo. el gol que le empuja, el Ah, gol que que la empuja ahí derecha, cerca del arco, ¿qué gol fue? ¿El primero o el segundo? El primero, El primero, Lisandro el Cabrera, 1-1. abajo. Ese vean un poco la iniciación de la jugada para que la gente entienda que así no se puede marcar en el fútbol. Es muy pasivo los dos jugadores. Muy pasivo. Los laterales. En el Mayo. inicio de la jugada, no cuando le devuelve al lateral. Antes, en el inicio, recién vi la imagen. Estuvo como 18 minutos esperando el jugador a ver qué hace el contrario. Y en el segundo se le mete a Carlitos El Salinas. segundo no Se le mete, en el palo. palo. Sí. Pero entonces, Después, Chiqui, no aparte, tengo dos no votos patea yo. Fernando Sí, Díaz porque da con un par de mordido, veces. La pucha. 3 votos tengo. Chiqui, Acá. un voto. No, 3. ¿Por qué? El comandante y Ricardo. ¿También? Chiqui. Comandante Ah, de mucho. Chiqui. Sí. A ver, comandante. ¿Te escribió? Mira el mensaje. Ah, aquí, muy ¿cierto? bien. Chiqui. Pero la mesa votó y es Roberto Torres el entrenador. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol, Forte Plus, Kale Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar. Para cada dolor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. A control remoto viene la orden ahora. Yo también ya vi aquí, Carlos. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control of You Are. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Me pide Oscar que lea, no quiero entrar en polémica, pero dice Roberto Acosta? Torres dice Oscar. Y agrega, voy a leer porque él me pide. Muy Quise bien. no es Dios, dice. Y me dice, lee Elena. Así que yo cumplo lo que me pide. Está bien. Sin Busca armar- pleito. sin Pero, armar- pero yo Busca le pleito, Oscar. pero yo le entiendo, él ganó después de una rueda. ¿Cómo no le va a poner como el técnico de la semana? ¿Entendés? Él no, porque un mes. Fue la tercera fecha, no había ganado. 3 partidos no ganó, ¿verdad? Él. No, la fecha 3 había ganado Brava, Gerardo. Ayer Bueno, contra pues esta es la Cotonou. primera vez que gana Torres. Sí, el primer el partido, tercer o sí. cuarto partido Así por ahí. mismo, sí. Está. Tiene que llover, tiene que salir el sol, todo tiene que festejar Sol de América. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Lo que pasa es que ustedes se guían por el lado emotivo y yo por el lado de la cabeza. Claro, ahí justamente me escriben, es verdad lo que dice Carlos. Si vamos a guiarnos porque lloró y se emocionó, entonces tiene que decir siempre Manolo, porque es el que más llora. No. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique, Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza NGO. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Barta. Vamos a escuchar después a Pablo Ayala. Él reconoció, él miró, o sea, observó la imagen, él después tenía que irse expulsado, decía. Me salvé de la roja, dijo Pablo Ayala, jugador de General Caballero, después del polémico juego ante Luqueño. En Fanal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Fanal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slot. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Luminotecnia presenta Armas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea.
Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Vamos a ir repasando lo que se va a dar el fin de semana. Arranca la fecha 13 todo el viernes con 2 compromisos. Tacuaré Ameliano será a las 17:30 y Guaraní Triniense a las 20. No, quería decir porque me pregunta ahí por el tema del sub-23. El reglamento sub-23 y que para mí está mal, pero no solo quiero decir eso. Basta pasar, y en el fútbol todo ya sucedió. ¿Quién no recordaba el campeonato nacional de Interligas? Que era un éxito, que fue fantástico, de ahí se traían los jugadores que nutrían a los equipos de la capital. Y cuando comenzaron a prohibir a los jugadores que ya jugaron en Asunción, dejaron de llevar las figuras de las selecciones del interior y fue perdiendo protagonismo. Porque mucha gente del interior iba a verle, a Rúa, por ejemplo, un tema, Félix Fermín Marín, Lorenzo Villagra, que es decir, la gran mayoría se dieron el gusto de jugar finalmente por un equipo del interior y se dio en muchos aspectos. Entonces el hincha, para verle jugar a fulano de tal, iba a ver a su selección de su ciudad, de su pueblo, de su departamento. Y era un éxito, se llenaba el estadio, después el prestigio que significaba jugar en el estadio de Sajonia, se llenaba enero el estadio de Sajonia con esos partidos, y eso era la Interliga. Cuando comenzaron a reglamentar, porque era más caro esos jugadores que lo otro, y jugar con los chicos, en un tiempo también resultó porque aparecían figuras jóvenes. Hoy día eso no se da. La Interliga es un torneo que no tiene el arraigo que tenía, lamentablemente, en el pasado. Eso mismo puede pasar porque tanto en la intermedia como en lo otro, si limitas demasiado, que muchos jugadores que terminan su carrera, porque no es fácil dejar de ponerte el botín o de ir a entrenar, porque toda la vida, de los 10, 11 años hacías eso todos los días, y a los 30 o a los 25, a los 23, a los 27 o a los 35 tenés que dejar, y no hiciste otra cosa, es difícil. Por eso algunos, felizmente hoy con la preparación distinta que es el sistema de musculación, los jugadores juegan hasta los 45 años, y entonces vos decís, ¿qué atractivo le vas a dar al hincha cuando no tenés figura? Porque el fútbol es show, el fútbol es espectáculo. Entonces vas a cortar la posibilidad de un espectáculo, de ver un show, porque a los 23 años aquellos que tienen condiciones, menores de 23 que tienen condiciones, van a estar en los equipos grandes. Para eso están los que van al interior a buscar talento, y ya van a venir. ¿Y qué torneo es lo que vas a hacer? Sin figura, sin jugadores de renombre. Entonces, me parece una medida que no te va a dar los resultados que esperas. Promocionar el fútbol de inferiores, hacerlo más competitivo, ponerle mejores canchas de entrenamiento, no solo de partido, jugar en horario apropiado, hacer que los torneos de inferiores, no solo la primera, darle un respaldo también a los equipos de intermedia y de la C, y que jueguen a la noche en un país de 40 grados. Esas son inversiones para el futuro, no reglamento, decir vamos a hacer esto, acá lo que hacemos es recortamos gastos, pero no es el camino. Tienen el ejemplo de cómo mataron el Interligas. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, casco, careta, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Corping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-434-732. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX. Mi camino, mis reglas representa Automotor. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100%. Con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueñas. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Decíamos el viernes, todo arranca, será en Villa Ayes, Tacuaré ante Ameliano, 17:30, inicio de la fecha 13. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de
regalo, que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplicarle. Ve My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General, día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Ve My Flores. Y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Guaraní Trinidad juegan en Dos Bocas a las 20 horas el viernes. Atención a los juegos del sábado. Olimpia General Caballero se juega en Itagua. Olimpia General Caballero a las 17. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000 con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. A tu pickup solo le falta Keco, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a Erimar y equipa tu pickup con Keco y participa del sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambareque, Peteito, Gua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. 19:30, Sol de América ante Luqueño. Lindo partido en Villa Elisa. Luqueño que viene después de esta paridad. Triunfo de Sol de América. Sol Luqueño. 19:30 el sábado en Villa Elisa. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Pásate de Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Carlar Concepción, Mili Empeños. Atención a los juegos del domingo. Atractivo partido. Nacional Libertad en el Arsenio Erico a las 5 de la tarde del domingo, 17 horas. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegaron a Bristol las megas rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participaste en la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Es bueno recordar, Víctor, hay una actividad en la olla, por eso será en el Defensores del Juego Cerro 2 de mayo el domingo. Sí, Olimpiadas Especiales, la próxima semana es la inauguración, por eso la olla no va a estar disponible. Ya para el siguiente partido local de Cerro no hay problemas en regresar a Barrio Obrero. Buen punto. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0982475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento, en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. 19:30 será ese partido en el Defensores Cerro 2 de mayo el domingo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa, super práctica para consumir. En su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Después de la victoria de Sol de América y lo que fue el empate entre Luqueño y General Caballero, así quedó la tabla. Arriba está Olimpia con 25, Nacional viene segundo con 22, 21 Cerro Porteño, Libertad 19, 2 de mayo 18 entre los principales ubicados. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 01844433332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguros Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta
materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Río Primavera, Concepción. Infantería está cerca del ascenso. El domingo va a estar jugando ante Fernando de la Mora. Ya ascendió, subió Recoleta. Le queda un puntito, ¿eh? Sí, con un empate. Ya está adentro de Infantería ante Fernando. O que no ganen los tres Carapeguá, que ganan los tres también. Lo que sí no entendí por qué no juegan en simultáneo, porque el viernes, por ejemplo, ya juega Carapeguá y mirando por tele de Temetería ya podría festejar. O sea, lo correcto hubiese sido que luego jueguen domingo por las dudas. Igual es inminente, si no esta fecha será la próxima, pero le quitará sabor que, por ejemplo, Carapeguá no gane el viernes y ahí ya... Lo que está más candente es lo de abajo. Sí, el ahí, tema del descenso. Ahí Martín Ledesma ayer no ganó, hoy anunció que Torresi dejó de ser el técnico, vamos a ver a quién contrata para el cierre. Pero le obliga para alcanzarle a Villarrica 3 puntos. Hacia abajo. Todavía no descendió 3 de febrero, pero es prácticamente un milagro. Porque tiene que ganar otro día con Resistencia, que era de directo, y no pudo ganarlo. No, y la otra está entre Resistencia, que tiene 2 puntos sobre Villarrica, y el 12 de junio que tiene 1. Pero 12 de junio juega con Recoleta, ya ascendido. Sí, pero Recoleta quiere ser campeón. Pero Recoleta siguen festejando, Carlos. Pero quiere ser campeón en su cancha. Que vamos, Recoleta. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán en sabor único, chorizo parrillero, pizza o pizza probaste, ¿te gusta? ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dice el diario Le, ¿es Claudio Aquino el mejor jugador del fútbol argentino hoy? 7 goles, 3 asistencias en 15 partidos, enganche y líder futbolístico del puntero del campeonato Vélez Sarsfield. Y la foto de Claudio Aquino allí haciendo la encuesta. Fútbol argentino. Sí. ¿Y dónde juega? ¿Abierto de la izquierda o detrás del punta? No, arranca del medio, pero se juega para la izquierda. Juega más por la izquierda. Y engancha hacia adentro. Pero está pasando un buen momento, ¿verdad? Muy bien, sí, pero juega en la misma posición que acá, entonces. Acá arranca a la izquierda y me enganchaba hacia adentro. Por afuera no se iba nunca. No. Por izquierda y para adentro. Y así jugaba acá. Y así juega allá. Sí, pero metiéndose bien al medio siempre. Pero así jugaba acá. Ayer me tocó ver uno que pasó ahí cerquita. No, pero lo pasa que... Carlos, le ayuda, vos tenés que ver lo aceitado que está Vélez Sarsfield, cómo juega. No, y aparte todos juegan, ¿vos ves? Todos juegan aquí no está fino. Todos juegan bien. Acá estaba y él marca la diferencia. Un poquito más está rápido, está finito. muy preciso. Vos le seguía a él, que es amante del argentino. ¿Sabes lo que nos tiene? Mira quién es la gran figura del fútbol argentino. Ahí entendés por qué los 25 son de afuera y no convocan ni uno de adentro. Pero es figura del fútbol campeón del mundo, Carlos. O sea, está en Vélez aparte. Mirá un partido de Vélez y me vas a dar la razón. Juegan muy bien. No, la otra vez vi el clásico y entendí muchas cosas. Yo no sigo fútbol argentino. Pero el clásico fue horrible. No, ¿sabes qué entendí? De dónde sacaron nuestros futbolistas a tirarse, a cortar como corta. Así mismo fue el clásico. Pero muchos vicios de acá sacan de Argentina. No, de los jugadores. Sí, sin duda. Copiamos todo. La hinchada, copia con nuestros jugadores también. La manera de jugar, cómo se tiran, cómo disfrazan. Boca River hace se mucho critica que no muchísimo a la Argentina, el jugador de acá y la gente de acá, pero le copian muchas cosas a la Argentina. Descubrí el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque, el nuevo sabor que combina con todo. Volvió el crédito 9,9% de Comecipar. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés de 9,9%. Hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Por cada crédito de 10 millones generas cupones para el gran sorteo. Comecipar, 52 años liderando con valores. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie y pantalla panorámica, con Apple CarPlay y Android. Cuotas desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Más info en kia.com.py. Me imagino que discutiste ya después el gol de la mano de Boca, ¿bien anulado o mal anulado? No, después, bueno. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287.
Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Lavarropas Mida 6 kilogramos en Electroban, con 2 cuotas de regalo, antes 18 cuotas de 206.000 y ahora 16 cuotas de 206.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Para mí estuvo bien anulado, Carlos. Lo que no logro entender, que en eso pasa y lo mismo que acá, que en el mismo torneo diferentes criterios, porque una semana antes River gana con un gol parecido, Borja le pega en la mano y lo dan como válido el gol, y a Boca se lo anulan. Entonces, o es gol o no es gol. ¿Y vos? ¿El gol de Boca no viste? Para mí mano bien anulada, bien sancionado. ¿Y no es penal? No, porque la mano viene antes. Castelli quiso dibujarla No, de la eso, mano viene pero antes. hablé con varias gente y me dije no Pero es viene penal. la mano y después viene la contacto con el falta, árbitro. ¿verdad? Sí. Así fue. Claro. Fue una mano que tampoco es... Si no entraban, no cobraban. Pero terminó en gol. Eso es lo que Bueno, pasa. pero por eso te digo, porque el concepto de que si tocan la mano en cualquier parte debe cobrarse. Cuando termina el gol, claro. Sí. Ahora la pregunta es, si no terminaba en gol, ¿es una mano para cobrar? No. No. Y entonces hay una penal. falta. Y ahí era penal. Eso es lo que voy. Este es el Claro, tema de discusión. sí. Pero como fue Porque gol, esa mano no es para cobrar. fue gol, esa ley claro. no te Sí, no, yo Bueno, entiendo que pero sí, después Carlos. no es que de la mano entró. De la mano le pega otra vez en otra parte del cuerpo, en la espalda. Claro, bueno, pero termina en pero- gol. O sea, interviene en la mano. Mano Está inmediatez. bien. Pero si no entraba, por ejemplo, esa pelota se iba afuera, al saque de arco, ¿se iba? Era no. penal de Armani. Claro. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué no fue penal? Porque hay otra jugada, hay un toque antes otra vez. Para mí, porque Acá, consideran mano inmediatez. acá el niño dijo una mano, ¿qué partido fue que rechazó que salía la pelota y la mano estaba acá arriba y que no El se de cobró? Flamengo con Peñarol. Flamengo, sí. Que vos dijiste correcto. Que no era penal. Es una jugada que también tenés que llevar a ese ángulo. Bueno, y hablando de mano, ahora la UEFA, ¿viste lo que dijo? Lo que hizo. Sí, Reconoció lo del penal. Ahora, 3 meses después reconoció que era mano de Cucurella. Historia de Que lo cocinaron a los alemanes. Yo ni me acuerdo. Tu ya. UEFA, tu UEFA. ¿3 meses después? 3 meses después. Hubo error en la mano de Yo ni me Cucurella. acuerdo ya, deja. Es que va a pasar estos errores, es así. Pero no, bueno, ya está. Para mí, un lindo tema para debatirlo. Claro. Para debatirlo. Y hablando de debatir, sin dudas fue el partido con la mayor polémica del fin de semana, lo que sucedió en Luqueño General Caballero. Rodrigo Rojas, Pablo Ayala, que reconoció que para él también debió haber sido roja, reconoció después de observar la imagen. Vamos a las voces, uno del lado de Luqueño, otro del lado de General Caballero. Primero Rodrigo Rojas y luego Ayala, jugador de General Caballero. Primero Rojas. Una pena todo por cómo se lleva. Primero por la expulsión, que fue una jugada. A mí lo que más me indignó del árbitro es que él vio la jugada, porque normalmente el VAR te llama cuando el árbitro no ve la jugada. Él vio y ahí me dijo en el momento que no fue ni falta, que él vio que era inevitable, que yo tenía que bajar el pie en algún lado, yo había girado y obviamente que le piso, eso es innegable, ¿verdad? Pero cuando el VAR le llama, obviamente en cámara lenta, como vas a jugar juego grupo, ¿verdad? Si te ponen en cámara lenta, te adelantan, te atrasan, entonces es como que ya lo inducen al árbitro a que tome una decisión cuando él en tiempo real vio y consideró que no fue ni siquiera falta porque había cobrado lateral. Y después está otra vez el tema de que en jugadas similares hay criterios distintos, ¿verdad? Porque coincidentemente en fechas muy consecutivas se dieron situaciones muy parecidas, ¿verdad? Porque a Bro, por ejemplo, le expulsan por algo parecido, y el tío pasado limpia a él, no le cobran el penal y ni le llaman para ver por una situación también idéntica. Entonces ahí es cuando ya te hacen dudar de muchas cosas y te hacen pensar mal, y después el trámite en sí, después todo el segundo tiempo también fue muy llamativo, ¿verdad? Como los errores siempre eran para un solo lado. Aún así los compañeros hicieron un gran esfuerzo y en la última del partido que nos quedamos otra vez sin la victoria. Inclusive vos estás de espalda al jugador de General, nunca lo ves, y cuando girás para disputar el balón como que te lo encontrás, o sea, ni siquiera, o sea, yo siempre digo, y ayer lo escuchaba a tu entrenador y coincidía con él, de que si jugaste aunque sea un partido con tus amigos en un campito, vos sabés que al girar vos te chocás con una persona y imposible tener la intención de ir a lastimar o de cometer esa falta en la cual te expulsaron, porque para mí, en mi opinión, es totalmente accidental. No sé cómo lo viste vos. Mira, o sea, ahí en el medio, Germán, muchas veces tenemos roce o a veces puede llegar tarde. La intención entiendo que no se juzga, pero en este caso ni siquiera yo le piso con el lado que yo no disputo la pelota. Yo con mi derecha
ganó la posición y al girar en mi pierna de apoyo que estaba en el aire y al bajar esa pierna de apoyo es que el piso, ¿verdad? Y es inevitable por el hecho de que primero yo estoy girando y o sea, yo disputo con la otra pierna y mi pierna izquierda tenía que pisar en algún lado y yo ya tenía el control de la pelota y no, obviamente que no pude ver dónde pisé, ¿verdad? Pero bueno, son situaciones de juego que vos decís, está bien, el árbitro no vio, le llama al VAR y bueno, considera que es juego brusco, ¿verdad? Pero el árbitro vio y me dijo que cobró lateral porque no consideró nada, ni siquiera para una falta, y después no tiene la personalidad para ratificar lo que él vio en tiempo real. Entonces ahí es como que ya te hace dudar, ¿verdad? Y bueno, yo le pregunté, ¿verdad?, qué vio. Pues yo no fui a preguntarle qué vio, por qué cambió de opinión, y ya no me quiso decir nada, porque ya a partir de ella le sobrepasó el momento, le sobrepasó el partido, y era lógico, ¿verdad? A un chico que, no sé si está el chico, pero que le daban su primer partido en primera, en un partido donde, no un partido más, un partido donde General Caballero se juega el tema del descenso, nosotros también ahí atrás tratando de salir de la parte de abajo de la tabla, por el Carnaval de Mayo por la cuarta posición en el tema del acumulativo, o sea, un montón de cosas nos jugamos para que le pongan a alguien sin experiencia que no está todavía preparado para primera división, ¿verdad? ¿Cómo lo sentían ustedes dentro del campo de juego, él? Y cómo se veía para afuera también, nervioso, jugadas muy... Tuvo la mala suerte que también tuvo jugadas muy polémicas, donde él tuvo que tratar de mantenerse en lo que vio y el tema del VAR le hizo cambiar 2 veces de decisión y las 2 veces fuimos perjudicados nosotros. Y después en el segundo tiempo ya me tocó verlo desde afuera. Muchas veces el cuarto árbitro le tuvo que ayudar en pequeñas decisiones como laterales que eran muy claro que cobraba para General Caballero y después le decía que no, porque en línea tampoco le ayudó mucho de ese lado. Y bueno, que una pena porque este campeonato está siendo muy difícil en ese aspecto, ¿verdad? Y no solo somos nosotros los que nos estamos quejando, ¿verdad? Es algo más general, ustedes mismos también suelen escuchar que están hablando del tema de arbitraje y es una pena porque se le da todas las herramientas, tienen el VAR, tienen todos los motivos para equivocarse menos y parece que ahora se equivocan más. En la intensidad te puedo decir que como yo no disputo con ese lado, es la intensidad de bajar el pie nada más, o sea, no es una intensidad de disputa del balón porque yo con la otra pierna gano la posición del balón, esa era mi pierna de apoyo que baja cuando giro. Cuando uno juzga la fuerza desmedida, que creo lo que tomo en cuenta, las imágenes las tienen que mostrar en tiempo real y cuando le mostran en cámara lenta, ¿cómo vas a jugar una violencia desmedida? Si es totalmente distinto, ¿verdad? Lo que yo le pregunté al árbitro, ¿verdad? Porque si él vio y él me dijo que vio y no consideró falta, que era una situación normal de juego, así mismo me dijo en cancha antes de que le llamen del VAR, y después cambia y no me explica por qué. Ahora pues le pregunto yo, ¿por qué cambiaste de opinión? Ya estaba sobrepasado y tampoco había mucho más que decir porque la decisión ya no la iba a revertir. Después vos, en algún momento cuando te vas expulsado o después intentaste de vuelta a hablar con él o ya no? Ahí en la cancha sí, pero después ya no. Después ya imposible, después no pudo salir él tampoco, había más gente que quería hablarle de otra manera, por así decirlo. Rodrigo, decía el presidente Daniel Rodríguez de que Luqueño fue el más perjudicado en todo el año en cuanto a temas arbitrales, a decisiones arbitrales. Vos que estás ahí adentro de la cancha, ¿lo ves así también? Sí, o sea, notamos que se equivocan mucho, ¿verdad? Muy pocas veces a favor nuestro, ninguna vez creo. Pero es algo muy general también, ¿verdad? Algo muy general que pasa a nivel campeonato. Estamos pasando por un mal momento en ese sentido y es una pena porque dificulta mucho para que el campeonato mejore, que es lo que todos queremos, y son aspectos que es imprescindible de que se pueda mejorar. Mirando lo que se viene a partir de aquí, Rodrigo, llegaste a hablar con la gente del club, a ver si se pueden reducir o no la pena, teniendo en cuenta la capitanía. ¿Vas a hablar con el presidente? A ver si se puede presentar alguna nota, algo, videos, o es difícil esto. Y no hay mucho antecedente de que se cambie la decisión, por más que uno tenga razón, ¿verdad? Para la gente es muy difícil que puedan admitir que se equivocan y bueno, tenemos que aceptar, ¿verdad?, la sanción que nos corresponde a ese tema también de
de por ser capitán que te den un partido más en el único lugar en el mundo. No tiene ningún sentido que te castiguen por ser capitán, ¿verdad? Eso es algo que no tiene ninguna explicación. Vos jugás Copa Libertadores Sudamericana eliminatoria, al capitán le da la misma sanción que a cualquier jugador de campo, pero bueno, eso también es algo único, ¿verdad?, que tenemos. Aprovechando, Rodrigo, siempre charlamos contigo de lo que es inclusive lo extrafutbolístico, pero que tiene que ver también con ustedes, con el mundo fútbol. No sé si observaste ya la movida que están haciendo los jugadores de la intermedia, de la B, de la C, con lo que podría llegar a ser la reglamentación del próximo año en la categoría intermedia de la B. No sé si estás al tanto, y tu opinión también de este tema del sub, que solo pueden pasar 5 inicialmente. ¿Llegaste ya a hablar con algún compañero? El otro día hablamos con Sasá, dijo que se iban a comenzar a movilizar también los futbolistas. Hubo una protesta ya en los 2 partidos iniciales de la intermedia. Los primeros minutos no jugaron, era toque de balón nada más al comienzo del partido, por ejemplo. ¿Cómo ves este tipo de decisiones si es que se termina por confirmar del lado del futbolista? Siempre te conocimos muy crítico también en estos casos, Rodrigo. No es para nada bueno, ¿verdad? Porque muchos colegas dependen también de esa categoría y se les estaría quitando posibilidad de trabajar por tener fecha de vencimiento, por así decirlo. Y son una serie de decisiones que están afectando muchas veces, ¿verdad?, para mejorar el nivel y qué sé yo, ¿verdad? Acá nosotros estamos sufriendo todavía en primera el tema del reglamento, que todo es prácticamente un unánime el pensamiento de que no es algo positivo, que ha sido demostrado desde que se implementó hace más de 10 años y no se cambia, ¿verdad? O se intentó cambiar 1 o 2 años y después se volvió a lo mismo. Y es difícil, ¿verdad? Ojalá que se pueda rever para los que tienen y dependen de jugar en intermedia, en categoría de ascenso, porque el fútbol, digamos, es un trabajo para muchos y no tendría que ser, no tener fecha límite, ¿verdad?, para que los colegas puedan trabajar. Rodrigo, y siguiendo con esta pregunta que te hacía el niño, un jugador con una trayectoria tremenda como la tuya, un hombre experimentado, ¿ves que como que le están facilitando el camino a los jóvenes, como primero en primera división con esa ley del sub-19, ahora en el ascenso, que no pueden pasar los 23 años, solamente 5 jugadores, como que le están haciendo todo muy fácil, y cuando antes uno era joven había que ganarse el lugar a base de esfuerzo y de talento? ¿Qué opinas? Yo desde que llegué a Cerro en el 2015 me vengo hablando de lo mismo, ¿verdad? De que me tocó convivir año tras año con el tema del reglamento y con los chicos mismos, y al final los chicos terminan sufriendo el reglamento, ¿verdad?, más que tenerlo como algo favorable, porque terminan compitiendo entre ellos en lugar de competir con el que tenés que competir en el puesto, que un compañero, porque teníamos, qué sé yo, a veces tenía un lateral derecho y un enganche, y ya por el reglamento le condiciona al técnico, y si tiene que hacer un cambio por uno o por otro, en realidad tiene que hacer 2. A través de los años termina siendo mucho más perjudicial, y los ejemplos son muy claros, ¿verdad? Los jugadores que han surgido, acá han salido a base del reglamento, la mayoría le tocó tener que reponerse al reglamento y le costó 1 o 2 años, o en algunos casos más, para volver a hacerse un lugar en primera o pelear un lugar, o la parte psicológica también. Esto es muy difícil, ¿verdad?, porque también nadie se pone a pensar en ellos cuando pasan la edad, quedan relegados y piensan que por tener 20 años, pero ahora te ponen esa edad, ¿verdad? Tienes 20 años y no jugás por el reglamento, ya no jugás más, porque tienen eso en la cabeza. Entonces eso les juega mucho en contra, quieren hacer todo bien en esos partidos que les toca, porque piensan que después ya no van a tener la oportunidad, y que de hecho no la tienen más, ¿verdad? Pero se están apurando esos procesos que cada jugador madura en una edad distinta, ¿verdad? Cada jugador tiene su propio tiempo de maduración, y si uno le da las herramientas correctas, yo creo que va a ser mucho más favorable a imponer minutos, porque lo que está haciendo es afectar la calidad de competición, que es lo que se está viendo, ¿verdad? ¿Está todo bien por allí? Pablo, te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para todos. Bien, hay un par de videos que dio a conocer Luqueño allí para la visión, formato arbitral de ese pisotón que llegaste a dar, pero fue un pisotón medio en el aire, donde piden roja para vos. En ese momento también mucha queja de la gente de Luqueño hacer esa acción. ¿Recordás ese momento, esa pierna levantada, Pablo? Sí, la verdad que sí. Bueno, te comento más o menos la perspectiva de
de lo que fue dentro de la cancha, disfrutamos una pelota. Yo soy consciente de que llego tarde y bueno, le agarro la pierna, creo que fue a Benítez, pero en la perspectiva de la cancha creo que fue tipo un refilón, y bueno, le pido disculpas a todo a Benítez, se levanta rápido, pero siéndote sincero, viendo el video, ahora justamente lo vi, viendo el video vas a considerar que es para roja, a mi opinión. O sea, viendo la imagen allí, ese cuadro por cuadro, es para roja, analizando allí. ¿Te salvaste? Sí, realmente sí, o sea, como digo, viendo el video, sí, pero creo que dentro de la cancha, no sé si fue esa magnitud, la intensidad, ¿verdad? Porque él me gana la pelota, me gana la posición, y bueno, yo paso de largo y eso le agarro también la pierna, ¿verdad? Pero, como te digo, viendo la imagen de vuelta, creo que me salté de la roja. Aprovechando tu sinceridad, Pablo, y vos también involucrado en la jugada con Rodrigo Rojas, ¿cómo fue esa acción? Contanos, la intensidad, ¿te tocó, no te tocó? ¿Cómo lo sentiste vos ahí? No, en esa jugada recuerdo perfectamente que Luke iba atacando. Rodrigo tenía la posición de la pelota, él intenta cubrir porque yo venía como para robarle la pelota, intenta cubrir, y creo que yo fui compañero de Rodrigo en Sudamérica y no le considero un jugador mala leche ni nada por el estilo. Un jugador muy respetuoso y en cuanto al juego y en lo que intenta cubrir, justo yo ya pongo el pie y él con el pie de apoyo que intenta cubrir, él le agarra el tobillo. ¿Bien expulsado? Y por todo lo que se está cobrando, yo creo que sí. O sea, vemos muchas expulsiones también de igual manera. Yo creo que sí. Y yo creo que él se da cuenta cuando me pisa, ocurre la falta, él automáticamente ya levanta la mano porque sabe que también me pisó el tobillo, ¿verdad? Así como digo yo que lo mío fue para expulsión, yo creo que él también. Pablo, mirando ya la parte desde los puntos, decía el propio entrenador, no fue la mejor versión de ustedes futbolísticamente, pero se rescata ese empate que sirve para sumar y más en la condición de visitante. Sí, la verdad que sí, se rescata el punto, pero realmente queríamos un poquitito más, queríamos hilar de vuelta a otra victoria. Sabíamos que Luque también venía ahí tambaleando y creo que tuvimos también nuestra oportunidad con el penal, ¿verdad? Creo que también lo desaprovechamos y bueno, fue Luque encontró el gol y se cerró bastante bien. Pablo, ayer en conferencia de prensa el profe Humberto García decía, no supimos leer bien los momentos de partido y apuntaba un poco justamente a los volantes, o sea, decía, la línea de volantes debió adelantarse porque estábamos con uno más y tratar de aprovechar esa superioridad y por ahí equivocamos los caminos. ¿Cómo lo viste vos? Yo creo que así como nos habló en el entretiempo, creo que jugábamos mucho, o sea, no obligábamos al rival a proponer. Creo que buscábamos mucho, llegábamos a los extremos y buscábamos mucho ya los centros, hicimos muy pocos devores para tratar de alimentar bien también a Clementino, y bueno, yo creo que por ahí nos equivocamos, demasiado jugamos a los pelotazos y creo que Luqueño también era muy bueno en eso y yo creo que de ese lado no nos equivocamos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Somos noticia, somos actualidad, somos Monumental 1080 AM, donde se genera la información.
Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental, AM 1080, donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad. Detrás de tu tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, Interfisa Banco, animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 35 grados. El juez Rolando Duarte elevó a juicio oral el caso contra Emma González Ramos, abogada de Ramón González Daer. Está acusada por supuesta denuncia falsa. Según informes, González Ramos había patrocinado un total de 155 denuncias por estafa y apropiación promovidas por Ramón González Daer, todas falsas. Alrededor de 300 agentes policiales ejecutaron este martes una orden de desalojo de familias que estaban ocupando un terreno en la ciudad de Limpio. Una inmobiliaria reclama como propietaria el inmueble y los afectados alegan que las tierras serían de Lindar. El operativo se llevó sin mayores inconvenientes, ya que los ocupantes decidieron colaborar y salir del lugar de manera pacífica. Por 42 votos a favor, la Cámara Baja aprobó y sancionó el proyecto de ley que establece el horario oficial de la República del Paraguay. La propuesta pasa al Poder Ejecutivo, donde se definirá su promulgación o veto. El horario de verano, por el cual se adelanta una hora, comenzará a regir el próximo 6 de octubre, y de prosperar esta iniciativa también en el Poder Ejecutivo, ya no habrá cambios el último domingo del mes de marzo. Temperatura en Asunción 35 grados, humedad 42%, en Ciudad del Este 37 grados, humedad 31%. Última hora, 50 años de verdad. Detrás de tu tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, Interfisa Banco, animarse es simple. Presentaron Solo Noticias, 2 minutos. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada en el país y en el mundo. En Voz Alta, con Óscar Acosta, Menchi Barrio Canal, Fito Cabral y Will.